Juego de Tronos Renacimiento, una nueva era 221-240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 221. Más allá del muro, cerca del Fortune de Craster, Rhaenyra Baelorn sintió la mano de Jorah apretarse sobre la suya. Su mirada, habitualmente intensa y vibrante, ahora era distante, fija en el pequeño grupo reunido cerca del fuerte de Craster. Una sombra de tristeza oscurecía sus rasgos, algo que Rhaenyra rara vez había visto en él. Siguiendo la dirección de su mirada, vio a un hombre mayor, con el rostro curtido por el viento y la nieve, vestido con las pieles oscuras de la Guardia de la Noche. A pesar de su edad, su porte irradiaba autoridad. Sus ojos, profundos y grises como un cielo invernal, estaban fijos en Jorah, y en ellos, Rhaenyra percibió un torbellino de emociones contenidas. Dolor, decepción y griega. ¿Sería afecto? Una fría premonición recorrió a Rhaenyra como una punzada aguda. Recordó las palabras de Jorah, pronunciadas apenas unos días antes en Pentos. Mi exilio, fue mi culpa. Puse en peligro el futuro de la Isla del Oso, y mi familia pagó el precio. Las piezas encajaron en su mente con una certeza escalofriante. ¿Es tu padre?», susurró, su voz apenas audible por encima del viento. El cuerpo de Jorah se tensó. Asintió lentamente, sin apartar la mirada del Lord Comandante. Sí, respondió con voz ronca, cargada de una emoción que Rhaenyra no pudo descifrar. Antes de que Jorah pudiera decir más, Rhaenyra dio un paso al frente, impulsada por una determinación que la sorprendió incluso a ella misma. Con paso firme, se acercó al Lord Comandante. Una cálida sonrisa iluminó su rostro, rompiendo la tensión del momento. «¿Lord Comandante Mormont?», preguntó Rhaenyra con voz clara y segura. «Soy Rhaenyra Baelorn, senadora de Valyria. Es un honor conocerlo». Jeor Mormont, sorprendido por la repentina llegada y la presencia de una Valyria que se dirigía a él con tanta familiaridad, frunció el ceño ligeramente. Su mirada, endurecida por años de mando en la Guardia de la Noche, recorrió la armadura de acero valirio de la mujer, deteniéndose en los intrincados detalles de su emblema. Un dragón volando sobre 14 volcanes en erupción, un diseño completamente desconocido para él. Baelorn, pensó, y el nombre despertó una vaga curiosidad. Aunque ya había tratado con el Aenna Targaryen y otros valirios, esta mujer era un enigma que aún no podía descifrar. Aún así, años de disciplina y liderazgo le permitieron recuperar la compostura rápidamente. Con un gesto cortés, aunque algo rígido, devolvió el saludo. «Senador Baelorn», dijo con voz profunda y resonante. «El honor es mío. Aunque confieso que no esperaba encontrar a un miembro de su estimada familia en estas tierras desoladas». Rhaenyra sonrió, su expresión cálida y sincera, buscando aliviar la reserva en la mirada del Lord Comandante. Lord Mormont continuó con voz suave pero firme, «Los asuntos del corazón a menudo nos llevan a los lugares más inesperados». Su mirada se desvió brevemente hacia Jorah, quien seguía observando en silencio, con la tensión palpable en su postura. Volviendo su atención a Mormont, añadió. «He estado en una relación con su hijo, Ser Jorah Mormont, durante varios años». La sorpresa se reflejó en el rostro de Jeor Mormont, rompiendo momentáneamente su severidad característica. Su mirada se posó en Jorah, y una tormenta de emociones cruzó sus ojos. Habían pasado años desde la última vez que vio a su hijo. Años marcados por la decepción y el dolor. Verlo ahora, de pie junto a una mujer valiria de evidente poder e influencia, despertó en él una mezcla de asombro, curiosidad y una leve punzada de resentimiento que no pudo reprimir por completo. Recuperando la compostura, Mormont dirigió su mirada nuevamente a Rhaenyra, su tono teñido de un matiz de respeto. «No lo sabía, senador», respondió con palabras mesuradas. «Me alegra saber que mi hijo ha encontrado compañía en sus tierras». Rhaenyra sonrió, sus ojos brillaban con serena determinación. «Lord Mormont, no es solo compañía lo que busco con Jorah. Lo amo y deseo casarme con él». Hizo una pausa, permitiendo que sus siguientes palabras llevaran el peso de una promesa. «Deseo casarme con Ser Jorah aquí en el norte, ante los dioses antiguos, como lo hicieron una vez los primeros hombres». La solemne declaración de Rhaenyra flotaba en el aire como un juramento, pero Jeor Mormont permaneció impasible, con su rostro curtido, indescifrable como una estatua de granito. Su mirada gris se mantuvo fija en la joven Valyria, sopesando sus palabras con la fría determinación de un juez. El silencio que siguió fue denso y expectante, roto solo por el incesante murmullo del viento que susurraba entre los árboles.
Al prolongarse el silencio, una sombra de preocupación cruzó el rostro de Jainara. Su determinación pareció flaquear, y cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono más suave, casi suplicante. Todos cometemos errores, Lord Mormont, dijo, sin disimular su tristeza. El frío inquebrantable parecía reflejar la melancolía del momento. Sus ojos violetas y penetrantes se posaron brevemente en Jorah, quien aún los observaba con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. Volviéndose hacia el Lord Comandante, continuó. El pasado no se puede cambiar, pero todos merecen una segunda oportunidad. Tu hijo, Ser Jorah, es un hombre diferente. El hombre que conocí en Valiria, el hombre que amo, es alguien que ha aprendido de sus errores y busca la redención. Hizo una pausa y sus palabras resonaron como una oración en el aire frío. Ser Jorah Mormont es un hombre digno de su nombre y un hombre digno de regresar a casa. Jeor Mormont permaneció en silencio, con el rostro tan impenetrable como siempre. Sus ojos grises permanecieron fijos en Jainara, como buscando la verdad en sus palabras. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro y su mirada se dirigió a Jorah, quien se había acercado. El hombre que tenía ante ella no era el que había abandonado el norte cabizbajo. En él, Jeor vio el peso del exilio, el dolor de la culpa y, sobre todo, la determinación de un hombre que busca enmendar sus errores. El norte recuerda, senador Baelorn, dijo Mormont, con su voz grave cargada de años. El honor no se negocia ni se olvida. Las acciones tienen consecuencias, y las heridas del pasado no sanan fácilmente. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran en sus oídos. Pero tienes razón, continuó, suavizando un poco el tono. Todos cometemos errores. La redención reside en la voluntad de expiarlos. Su mirada volvió a Jorah, y esta vez, había un destello de afecto en sus ojos. Hijo, dijo con voz grave pero llena de esperanza, creo en las segundas oportunidades. Pero debes ganártelas. La guerra contra los caminantes blancos ya ha comenzado. Demuestra, Jorah, que has cambiado. Demuestra que eres un hombre digno del apellido Mormont. La esperanza brilló en los ojos de Jorah como un fuego que amenazaba con reavivarse. Asintiendo solemnemente, respondió. Lo haré, padre. Jainara observó el momento entre padre e hijo con un nudo en la garganta, sintiéndose testigo de una reconciliación que, aunque tentativa, era tan real y tangible como la nieve que empezaba a caer a su alrededor. Y, sin embargo, sus pensamientos se desviaron hacia las palabras que Jeor había dicho antes, palabras que ahora resonaban en su mente con una claridad escalofriante. La guerra contra los caminantes blancos ya ha comenzado. Entonces es verdad. Realmente existen, pensó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Más allá del muro, la fortaleza de Craster. La expresión de Laena se suavizó. Está dentro, Dany, respondió con dulzura. Quedó inconsciente después de la batalla. Daenerys frunció el ceño con preocupación, y sus ojos violetas se abrieron de par en par, alarmados. ¿Batalla? Preguntó con un tono de urgencia. ¿Qué pasó? Elaena dudó, su mirada se desvió hacia el horizonte lejano como si buscara las palabras adecuadas. Hubo una gran batalla contra los caminantes blancos y su horda de espectros sin mente. Joni luchó con valentía, comenzó, con voz firme pero con un tinte de emoción. Pero canalizó una inmensa cantidad de poder, y ahora descansa. La preocupación de Daenerys se profundizó, pero antes de que pudiera presionar más, los agudos ojos de Elaena captaron que Aelora Valaeris, Daeraxis Valiteos y Jaenara Baelorn se acercaban. Un destello de calidez rozó los ojos violetas de Elaena, un atisbo de nostalgia por una vida dejada atrás. Daeraxis, Jaenara, las saludó con un tono de genuino afecto. Ha pasado mucho tiempo. Daeraxis y Jaenara dieron un paso al frente. Sus expresiones reflejaban la calidez de Elaena. Siempre directa, Jaenara extendió la mano y estrechó la de Elaena. 11 años, si no recuerdo mal, dijo con un dejo de diversión en la voz. Aunque parece, Elaena, que el tiempo ha sido mucho más benévolo contigo que con el resto de nosotras. Lanzó una mirada juguetona de Daeraxis, con un destello de travesura en los ojos. ¿No crees que se ve extraordinariamente bien conservada para alguien que ha pasado más de una década en Poniente? Daeraxis observó a Elaena con atención, con una mirada pensativa. En efecto, dijo con una leve sonrisa. Cuando te fuiste, solo tenía 14 años. Ahora tengo 25, y por alguna razón, pareces un poco más joven. Elaena suspiró suavemente, con una compleja mezcla de emociones reflejada en su rostro. Es y complicado, dijo, eligiendo las palabras con cuidado. Un regalo y una maldición del dios Arrax.
Mi esposo Benjen y yo, y mientras dure este conflicto, no podemos envejecer, ni podemos abandonar Poniente. En cuanto a mí, el toque del dios fue más allá. Me rejuveneció 7 años, devolviéndome la edad que tenía aquel día que jamás olvidaremos, el día que alteró para siempre el destino de Valiria. Daeraxis y Jaenara abrieron los ojos de par en par, sorprendidas, ante las palabras de Elaena. El peso tácito de su afirmación las impactó profundamente. Ambas comprendieron de inmediato el día al que se refería. Un momento grabado en el alma de cada valirio. Por un breve instante, el aire entre ellas pareció vibrar con la gravedad compartida de ese recuerdo. Ninguna se atrevió a interrumpir. En cambio, intercambiaron una mirada cómplice y guardaron silencio, permitiendo que Elaena continuara. Hizo un gesto hacia Benjen, quien permanecía en silencio a su lado, con la mirada fija en los dos recién llegados. «Permítanme presentarles a mi esposo, Benjen Stark», dijo Elaena con discreto orgullo. Benjen inclinó la cabeza respetuosamente. Su postura exudaba fuerza y resistencia. Daeraxis dio un paso al frente. «Es un placer conocerte, Benjen de la casa Stark», dijo con un gesto cortés. «Estuvimos en Invernalia hace poco. Tu sobrino, Robb Stark, es un anfitrión muy amable». Benjen sonrió levemente, con un brillo divertido en los ojos. «Veo que les dio capas para protegerse del frío», comentó, reconociendo las capas de Invernalia que cubrían las armaduras de Daeraxis y Jaenara. Antes de que la conversación pudiera continuar, Elaena notó que Aelora Valaeris, tras haber saludado al Lord Comandante Geor Mormont y a sus oficiales, desvió su atención hacia Bran el Constructor. Los demás valirios también lo miraban con expresiones de manifiesta curiosidad. Una sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Elaena. «Deben estar sintiendo su magia», pensó. Como si leyera la mente de Elaena, Aelora se giró y le habló con cariño. «Me alegra verte de nuevo, Elaena. Pero antes de continuar, creo que sería prudente presentarnos. No todos aquí se conocen todavía». Elaena asintió, recorriendo con la mirada al grupo. «Tienes razón, Aelora. Hagámoslo como es debido. Si me lo permite, mi señora Elaena, sería un honor para mí presentarles a los estimados valirios, y estaré encantado de contarles la historia de los acontecimientos de los últimos días». La conversación se detuvo cuando todos voltearon la cabeza. Marillion, el bardo, se acercaba con el laúd apretado contra el pecho. Hizo una ligera reverencia. «Mis damas, mis señores», dijo con un tono de urgencia en la voz. «Creo que es necesario presentarnos, y hay mucho que explicar». Hizo un gesto hacia la multitud reunida, con la mirada fija en Daenerys, Aelora y Daeraxis. Parece que no todos estuvieron presentes en los acontecimientos de los últimos días. Elaena sonrió al notar la sorpresa en los rostros de Aelora, Jaenara y Daeraxis. Antes de que pudieran hablar, señaló a Marillion. «Les presento a Marillion, un bardo que nos ha acompañado desde Invernalia. Ha sido testigo de los acontecimientos de estos últimos días, y creo que nadie mejor para presentarlos a todos y contarles la historia». Ser Jorah Mormont arqueó una ceja, divertido. «¿Un bardo te acompaña más allá del muro?», comentó con un tono de sorpresa. «Parece que incluso los compañeros más inesperados pueden encontrarse en estos tiempos extraños». Volviéndose hacia Aelora, Jaenara y Daeraxis, su expresión cambió. «No subestimen el poder de un bardo», dijo Jorah, con un tono ahora serio. «Son más que simples cantantes. Son magos de la palabra. Tejedores de historias. Si hay un bardo presente, y uno que ha presenciado los acontecimientos de primera mano, ¿quién mejor para preparar el escenario y presentar a los actores?», señaló a Marillion con un gesto respetuoso. «Marillion», dijo, «el escenario es tuyo. Desde la fortaleza, un sonoro 7 infiernos». «¿Qué demonios?», rasgó el aire, seguido de un silencio atónito. Craster, tras salir de la fortaleza, se quedó paralizado, boquiabierto, con la mirada fija primero en los dragones. Parpadeó, y luego fijó la mirada en los recién llegados con sus relucientes armaduras. Negó con la cabeza como para disipar un sueño particularmente vívido, y luego extendió el brazo en un gesto grandilocuente que englobaba a los valirios y exclamó: «Bienvenidos a mi humilde morada, mis damas, mis señores». Su exagerada floritura provocó una sonora carcajada de Tormund. «Craster, viejo cobarde. ¿Crees que los dragones te devorarán entero, eh?», bramó Tormund, y su risa resonó por todo el claro. Craster frunció el ceño pero no dijo nada. Sus pasos en retirada se detuvieron cerca de la puerta de su fortaleza. Los labios de Elaena se curvaron en una sonrisa mientras observaba la escena.
Dorea apareció a continuación, con el cabello revuelto y aún pesada por el sueño. Parpadeó ante la luz del amanecer, con pasos lentos y vacilantes, los ojos entrecerrados por una persistente somnolencia. Toros de Mir, Lord Beric Dondarrion, Lord Edric Dayne, Lysara de Asa y Liangui la siguieron, con expresiones que mezclaban confusión y asombro al posarse en los dragones que se posaban cerca. Uno por uno, sus ojos movieron de las majestuosas criaturas a los valirios, con la boca ligeramente abierta por el asombro. Todos. La voz de Jorah cortó el aire. La sorpresa era evidente en su tono. Toros se giró, abriendo mucho los ojos al reconocerlo. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Ser Jorah Mormont. Por los 7, no te había visto desde Pique. Le dio una palmadita efusiva en el hombro a Jorah. Me alegra verte de nuevo, amigo. Jorah le devolvió la sonrisa, sintiendo un gran alivio. Yo también me alegro de verte, Toros, respondió con cariño. Dorea, superando su asombro inicial, se dirigió hacia Ygritte. La mujer de la tribu libre, con su cabello rojo como un halo ardiente bajo la luz de la mañana, la saludó con una sonrisa radiante antes de abrazarla. Ygritte se inclinó y le susurró algo al oído que hizo sonrojar a la joven Lysendi. A veces, para persuadir incluso a los oponentes más feroces, no hace falta mostrar fuerza, sino ofrecer una sonrisa sincera y una buena comida, dijo Hohenreed mientras se acercaba a Elaena, siguiendo con la mirada la interacción de Dorea con Ygritte. Elaena miró a Hohen con sorpresa evidente en sus ojos. Eso me dijiste en Invernalia hace meses, dijo, con el recuerdo de sus palabras vívido en su mente. Mientras tanto, la aguda mirada de Aelora captó un movimiento en la linde del bosque. Su mirada permaneció fija en la arboleda mientras murmuraba algo a Daeraxis y Jaenara, en tono bajo y urgente. Jorah, de pie cerca, siguió su mirada, frunciendo ligeramente el ceño. Como si emergieran de la tierra misma, Hoja y varios hijos del bosque se materializaron silenciosamente desde el bosque. Sus ojos esmeralda brillaron con una luz ancestral y sabia mientras fijaban la mirada en los dragones. Una oleada de asombro cruzó los rostros de los valirios. Una mezcla de admiración y algo parecido a la reverencia. Los niños avanzaron con gracia mesurada, con movimientos casi sobrenaturales. Daenerys se inclinó más cerca de Elaena y susurró. «Están». Elaena asintió. «Niños del bosque». Los labios de Daenerys se curvaron en una sonrisa. «Margaery estará encantada». Marillon, siempre atento, sonrió. Sus dedos rozaron las cuerdas de su laúd como si se dispusiera a componer una canción a partir de la escena que tenía ante sí. Al amanecer, teñiendo el suelo nevado de toros dorados y rosados, Marillon dio un paso al frente, con el laúd apoyado contra el pecho. Carraspeó, atrayendo la atención de todos los presentes. «Si me lo permiten», comenzó, con la voz entonada con soltura. «Permítanme contarles una historia, un relato que resonará a través de los siglos». Señaló a los dragones, los valirios y los hijos del bosque. Permítanme tejerles la historia de estos días pasados, de batallas libradas y alianzas forjadas. Porque ¿qué es la historia sino una canción esperando ser cantada? Elaena intercambió una mirada con su esposo, Benjen, reconociendo en silencio la verdad en las palabras del bardo. Todo lo que habían soportado en su viaje, desde el momento en que partieron de Invernalia hasta este preciso instante, era una historia digna de ser recordada. Mientras Marillon comenzaba a rasgar su laúd, con su voz tejiendo una cadencia melódica que atraía la atención de todos los presentes, los ojos de Elaena captaron un destello de movimiento. Su mirada se dirigió a Bran el constructor, de pie, sereno y decidido, incluso mientras una bandada de cuervos comenzaba a volar en círculo sobre él. Sutilmente, Aelora Valaeris y Daeraxis Valiteos se acercaron a Bran, con la mirada penetrante siguiendo a los cuervos con silenciosa reverencia. Sus movimientos fluidos, casi instintivos, revelaban una consciencia compartida de algo mucho mayor que ellos mismos. Los pensamientos de Elaena vagaban, cargados de reflexión. Antiguos dioses de Valiria, el todopoderoso Arrax, reflexionó en silencio. Hace 400 años, recibimos una dura lección de humildad. Nos creíamos dioses, pero aquel fatídico día destrozó esa ilusión, recordándonos que éramos simples mortales. Y estos últimos 11 años en Poniente, me han humillado aún más. Su mirada se posó en Aelora, Daeraxis y Jaenara Baelorn, quienes permanecían entrelazadas con Ser Jorah Mormont. Sus posturas se suavizaron al observar la actuación de Marillon. Los labios de Elaena se curvaron en una leve sonrisa melancólica. Valiria también está cambiando, pensó, con el peso de la historia y la transformación oprimiendo levemente su alma.
Piedra de dragón. Stannis se acomodó pesadamente en su silla junto a la chimenea. La luz del fuego iluminaba su rostro con gran claridad, acentuando las líneas de cansancio marcadas por las noches de insomnio y una determinación sombría que Davos rara vez había presenciado. Renly, siempre extravagante incluso en medio de la atmósfera sombría, se hundió en una silla cercana con un suspiro dramático. El rico terciopelo verde de su túnica contrastaba marcadamente con la sencilla lana gris de Stannis. Brienne permaneció de pie, una centinela silenciosa y vigilante junto a la puerta. Davos eligió un asiento ligeramente apartado de Stannis y Renly, con la mirada entre los dos hermanos y Melisandre, quien permanecía silenciosa, un enigma vestido de rojo junto al brasero, perdida en las llamas danzantes. Renly, incapaz de contener su impaciencia, rompió el silencio. Hermano, comenzó con un tono respetuoso pero con un matiz de urgencia, hace días que no nos reunimos con Salladhor Saan. Días que te encierras en tus aposentos, dejándonos a todos en suspenso. Hizo una pausa, su mirada se desvió hacia los mapas extendidos sobre una mesa cercana, marcados con puntos estratégicos a lo largo de la costa y la ruta a desembarco del rey. Nuestros estandartes, convocados desde el otro lado de las tierras de la tormenta, esperan tus órdenes, su número crece cada día, ansiosos por vengar la muerte de Robert y reclamar el trono de hierro para nuestra casa. La voz de Renly resonaba con confianza, pero bajo la superficie, Davos detectó una nota de inquietud, un indicio de la misma inquietud que se había apoderado de Rocadragón. Continuó, con voz ahora más mesurada. Los hombres se inquietan, hermano. Susurran entre ellos, cuestionando tu silencio, preguntándose cuándo atacaremos. Incluso Lord Alester se impacienta. Ha llegado el momento de actuar. Los Lannister son vulnerables. Desembarco del rey está listo para ser conquistado. Un tenso silencio llenó la cámara, roto solo por el crepitar de las llamas y el rítmico romper de las olas contra los acantilados. Stannis se sirvió una copa de vino. El oscuro líquido se arremolinaba como una tormenta contenida en la copa de peltre. Bebió un largo trago y luego dejó la copa con un tintineo decidido, un sonido nítido en el silencio. Miró a Renly con la mirada firme y la voz baja y áspera. Tenías muchas ganas de hablar de estrategia, Renly, empezó Stannis, con un cansancio que parecía trascender lo físico. Desembarco del rey, los Lannister, el trono de hierro, hizo una pausa y entrecerró los ojos. Dime, hermano, continuó, con un tono de acero en su voz, ¿cuál crees que es la mayor amenaza para nuestras aspiraciones al trono de hierro? Renly soltó una breve y aguda carcajada. Los Lannister, por supuesto, respondió con la voz teñida de impaciencia. Cersei, esa víbora, y su hijo bastardo. Se adueñan del trono ilegalmente, una mancha para nuestra casa y una burla a la memoria de Robert. Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos por la ambición. Una vez que los derroquemos, una vez que reclamemos lo que es vuestro por derecho. La mirada de Stannis no vaciló. Sus ojos eran como astillas de pedernal. ¿Crees que son los Lannister, Renly? Preguntó con voz baja y áspera, las palabras flotando en el aire como un desafío. Tomó otro trago de vino. El silencio se profundizó al saborearlo, y luego dejó la copa con un tintineo decidido que pareció acentuar sus pensamientos no expresados. Incluso si derrocamos al rey bastardo y exhibimos su cabeza junto a la de Cersei en los muros de la Fortaleza Roja, ¿de qué sirve una corona, Renly? ¿Qué verdadero poder posee, cuando la sombra de un dragón cae sobre desembarco del rey? Cuando Valiria, con sus cientos de dragones y su poderosa magia, podría volver su mirada sobre nosotros en cualquier momento? Hizo una pausa, apretando la mandíbula y los dientes con frustración apenas contenida. Todos lo saben. Los 7 infiernos, todo Poniente lo sabe. El hijo menor de Aerys, Viserys, nunca fue encontrado, y Rhaella, estaba embarazada. Stannis se levantó de su silla y empezó a pasearse de un lado a otro, con movimientos tensos y pausados. Finalmente, se detuvo bruscamente ante la chimenea. La luz del fuego proyectaba su sombra inquieta contra las frías paredes de piedra. Contempló las llamas un instante y luego se giró hacia Renly, Davos y Brienne. Su mirada era aguda, firme y cargada de una intensidad inusual. Reclamar el trono ahora, para alguien que no sea de sangre Targaryen, sería una tarea inútil. Una sentencia de muerte firmada con fuego de dragón. Dejó que el peso de sus palabras flotara en el aire antes de continuar, con una voz que resonaba con una solemnidad recién descubierta. Los he convocado hoy, declaró, no para discutir la estrategia de desembarco del rey, sino para algo más. Un silencio opresivo llenó la sala, el peso de las palabras de Stannis oprimiendo con fuerza a los presentes.
El único sonido era el leve crepitar de las llamas del brasero. La fachada cuidadosamente elaborada de Renly flaqueó, y una expresión de genuina inquietud reemplazó su anterior bravuconería. Incluso Brienne, cuyo porte estoico rara vez flaqueaba, se inmutó ligeramente. Hermano, dijo Renly al fin, sin la burla ni la irritación que antes transmitía su voz. Ahora había cautela, una curiosidad apenas velada bajo palabras mesuradas. ¿Por qué nos has convocado? Si no se trata de desembarco del rey, ¿cuál es el propósito de esta reunión? Stannis apretó los puños a los costados, con los nudillos blancos como el hueso. Lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, a Melisandre, quien permanecía impasible junto al brasero, con la mirada fija en las llamas danzantes como si viera las respuestas en ellas. Oscuridad, dijo Stannis al fin, con voz baja y gélida. Oscuridad y muerte, desde más allá del muro. ¿Oscuridad? Repitió Renly, con el escepticismo volviendo a su voz. Hermano, hablas con acertijos. ¿Qué oscuridad? Es otra de Melisandre. No te burles de lo que no entiendes, espetó Stannis, con un tono lo suficientemente agudo como para romper la tensión en la sala. Esto no es un juego, Renly. No es una guerra de coronas. Antes de que pudiera continuar, la voz de Melisandre cortó el aire como una espada, serena pero autoritaria. Los otros, dijo, con palabras cargadas de significado. Los caminantes blancos. Se mueven más allá del muro. Son los heraldos del gran otro, y traen consigo oscuridad y muerte. El invierno avanza hacia el sur. ¿Los otros? Repitió Renly, con la voz entrecortada antes de esbozar una sonrisa burlancia. Lady Melisandre, habla de leyendas del lejano norte. Cuentos infantiles para asustarlos y obligarlos a obedecer. La mirada impasible de Melisandre se clavó en él. Los cuentos que descartas como cuentos infantiles, comenzó con voz suave pero impregnada de una convicción inquietante, son las verdades escalofriantes de una época olvidada, mi señor. Sus palabras, apenas por encima de un susurro, resonaron por la habitación con una claridad sobrecogedora. Son reales, tan reales como el fuego que arde ante ti. Y están llegando. Muéstrales, intervino Stannis, con un tono tan agudo y autoritario como una espada. Como desee, mi señor, respondió Melisandre suavemente, inclinando la cabeza. En ese momento, a pesar de la tensión sofocante en la cámara, Ser Davos no pudo reprimir un pensamiento inquietante. Melisandre ya no se refería a Stannis como su gracia. Para ella, parecía que ahora era simplemente un señor. Desembarco del rey. Tyrion Lannister tamborileaba con un dedo inquieto sobre la madera desgastada de la mesa del consejo, mientras sus ojos desparejados recorrían los rostros reunidos ante él. El gran maestre Pycelle dormitaba ligeramente, con la barbilla hundida en el pecho y un fino hilo de baba precariamente adherido a su barba. Janos Slynt, el siempre vigilante adulador, permanecía rígido y erguido, con la mirada fija en Tyrion con una intensidad inquietante. El asiento de Meñique, sin embargo, permaneció visiblemente vacío. Las ratas están abandonando un barco que se hunde, reflexionó Tyrion, con una sonrisa irónica en la comisura de los labios. Se había enterado de la silenciosa marcha de Baelish de Chataya la noche anterior en su establecimiento. La mujer, siempre discreta pero perspicaz, había insinuado la creciente inquietud de Meñique. Su creencia de que el control de los Lannister sobre la capital se estaba desvaneciendo. ¿Y a dónde se ha escabullido Varys? Se preguntó Tyrion, recorriendo con la mirada la cámara. La ausencia de la araña, aunque menos sorprendente, no era menos inquietante. El eunuco tenía la habilidad de desaparecer cuando el poder cambiaba. Sus silencios eran más pesados que sus acertijos. Las ausencias de ambos, como temblores antes de un terremoto, insinuaban grietas en el frágil reinado de su sobrino. Una lástima que el chico estuviera demasiado ciego para notarlo. O para importarle. Al otro lado de la mesa, Cersei se relajaba con su habitual aire de frío desdén, con una leve sonrisa cómplice en los labios mientras Ser Adam Marbrand terminaba su infieme. La luz de las velas se reflejaba en su cabello dorado, haciéndola parecer la reina que creía ser, pero Tyrion sabía que no era así. La suficiencia en sus ojos no era fuerza, sino desesperación envuelta en seda. Mi reina, decía Ser Adam con voz mesurada y profesional. Los informes de Rocadragón no han cambiado. La flota de Stannis Baratheon aún no ha zarpado. Nuestros informantes estacionados cerca del castillo no han detectado actividad inusual. Sus barcos permanecen anclados allí. La sonrisa de Cersei se hizo más profunda, las joyas en sus dedos brillaron mientras levantaba una delicada mano para hacer un gesto de desdén. Tiene miedo, declaró con voz desgarrada por el desprecio.
Miedo de mi hijo, el rey. Tyrion reprimió las ganas de reír a carcajadas, permitiendo en cambio que solo una leve sonrisa burlona se asomara a sus labios. ¿Miedo de Joffrey? Pensó, con una oleada de sarcasmo y diversión invadiéndolo. El chico apenas sabe blandir una espada, y mucho menos comandar una flota o un ejército. ¡Qué estupidez! Sospechaba que la vacilación de Stannis tenía poco que ver con los Lannister y todo que ver con las llamas que habían bailado sobre Pentos y los 3 dragones que habían volado sobre Desembarco del Rey no hacía muchos días, un espectáculo que sin duda ya había llegado a Rocadragón. Mi querida hermana, cegada por el amor que siente por ese niño sádico e incompetente, no puede ver el bosque por los árboles, ni por los dragones que vuelan en círculo sobre ella. Un golpe seco resonó en las puertas de la cámara, rompiendo el momento. Entra, espetó Cersei, con irritación filtrándose en su voz. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un crujido, revelando a un joven paje, pálido y con los ojos muy abiertos, agarrando un pergamino como si fuera a quemarle las manos. Hizo una reverencia con voz temblorosa. Su gracia y mis señores, y ha llegado un cuervo. De Lord Tywin. Las llamas del brasero crepitaron con fuerza en el repentino silencio. La sonrisa burlona de Cersei se congeló, sus rasgos se tensaron. No por miedo, sino por confusión. Al otro lado de la mesa, Tyrion no sentía tal confusión. Solo la gélida certeza. Intercambió una mirada con Ser Adam, quien se removió inquieto en su silla. Mi padre. Él lo sabe. Sintió un nudo en el estómago. Ha visto a los dragones. O quizá recibió mi mensaje. Cersei extendió una mano, sus pálidos dedos adornados con anillos de oro y esmeraldas que brillaban a la luz de las velas. Dámelo, ordenó, aunque había un extraño temblor bajo su orden. El paje se adelantó a toda prisa, ofreciendo el pergamino con ambas manos. Cersei se lo arrebató, rompiendo el sello de cera a un león rampante con un movimiento rápido y experto. El silencio se profundizó mientras desdoblaba el pergamino, escudriñando las líneas con la mirada. Poco a poco, el color desapareció de su rostro, dejándola pálida como un hueso. Tyrion la observó atentamente, cada cambio en su expresión, cada respiración superficial. ¿Qué podría perturbarla tanto? ¿Noticias de las tierras de los ríos? ¿Una derrota de los Lannister? Cuando finalmente habló, su voz era débil y tensa. Incrédula. Él nos ordena que abandonemos Desembarco del Rey. Que regresemos a Roca Casterly. Con Joffrey. Un destello de rabia pura y sin adulterar retorció el rostro de Cersei, tan fugaz que bien pudo haber sido un efecto de la tenue luz de una vela. Pero Tyrion lo vio. La furia cruda y animal que brilló en sus ojos verdes antes de ser rápidamente enmascarada por un velo de fría determinación. Conocía esa mirada, la desesperada lucha por el control, la represión de un arrebato que amenazaba con destrozar la cuidadosamente construida fachada de serenidad Lannister. Sabía, con una certeza escalofriante, que Cersei, a pesar de todo su orgullo y ambición, había una persona a la que jamás podría desafiar, una voz a la que jamás podría desobedecer. Tywin Lannister. Sin decir palabra, extendió el pergamino hacia Tyrion, con la mano ligeramente temblorosa. Él lo tomó, con el pergamino fresco contra su piel, y lo desdobló lentamente. Sus ojos desparejados recorrieron las líneas. Cada palabra era un martillazo contra la frágil ilusión de control a la que se aferraba desde que se convirtió en mano. El silencio en la habitación se profundizó, oprimiendo como un peso físico, interrumpido solo por el crepitar de las llamas y los ronquidos, ahora rítmicos, de Pycelle. Cuando por fin alzó la vista, la cuidadosamente construida máscara de diversión sardónica que solía usar se había desmoronado. Sus ojos, desprovistos de su habitual burla, reflejaban una escalofriante mezcla de miedo y resignación. Me quiere muerto, pensó Tyrion, con las palabras como un nudo en el estómago. Mi padre me quiere muerto. Ser Adam Marbrand, al percibir el cambio en la habitación, se aclaró la garganta. Mi señor Mano, comenzó con voz vacilante, ¿cuáles son las instrucciones de Lord Tywin? Tyrion respiró hondo y temblorosamente, esforzándose por calmar la voz, por proyectar una autoridad que ya no sentía. Ser Adam, dijo con tono mesurado, partirás hacia Roca Casterly con la mayoría de las fuerzas Lannister bajo tu mando. Escoltarás al rey Joffrey y a la reina regente, asegurándote de que pasen sanos y salvos. Hizo una pausa. Las palabras le olieron a ceniza en la boca. Me quedaré en Desembarco del Rey, continuando con mi función de mano del rey. Un destello de su habitual diversión sardónica regresó, un intento desesperado por recuperar algo de control en una partida que sabía que estaba perdiendo. Un cordero llevado al matadero, pensó con amargura. Pero un Lannister al fin y al cabo.
Corriente del río. Catelyn Stark despertó con el suave tamborileo de la lluvia contra las ventanas de su habitación. La habitación seguía en penumbra. La luz de la mañana luchaba por filtrarse entre las densas nubes. Parpadeó, con la mente aún nublada por el sueño, y extendió la mano hacia Eddard. Su mano solo tocó las sábanas frías y vacías. Frunció el ceño. ¿Dónde estaba? No se había separado de ella desde su llegada a Aguas Dulces, no con el peso de la guerra y la incertidumbre de sus alianzas sobre ellos. Un nudo de inquietud le apretaba el estómago. Se levantó, se arrebujó en una bata y se acercó a la ventana. El patio, empapado por la lluvia, estaba desierto, salvo por un solitario guardia que paseaba por las almenas. El cielo gris reflejaba la inquietud que sentía en su corazón. ¿Dónde estaba Ned? ¿Y por qué no la había despertado? Algo parecía raro. Justo cuando se apartó de la ventana, un suave golpe resonó en la puerta. ¿Gato? La voz de Brinden, amortiguada por el denso roble, llegó hasta ella. ¿Estás despierta? El alivio la invadió al oír el sonido familiar. Cruzó rápidamente la habitación y abrió la puerta. Tío, empezó con la voz teñida de ansiedad, ¿dónde está Ned? Me desperté y. La mirada tranquila de Brinden se cruzó con la de ella, con un atisbo de tranquilidad en sus ojos. Está bien, Kat. No te preocupes. Hizo una pausa, con expresión seria. Pero necesito que te vistas y vengas conmigo. Rápido. La confusión nubló el rostro de Catelyn. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué ha pasado? Brinden le sostuvo la mirada un instante más, con el peso de las palabras no pronunciadas flotando entre ellas. Vístete primero, Kat. Hay mucho que discutir, y poco tiempo que perder. 30 minutos después, el aire fresco de la mañana, impregnado de aroma a pino y tierra húmeda, llenaba los pasillos de Aguas Dulces mientras Catelyn Stark se dirigía al gran comedor. Ser Brinden Tully, el pez negro, caminaba a su lado con un brillo de complicidad en la mirada. «Pareces descansada, Kat», comentó Brinden con un tono cálido y un toque de diversión. «¿Has dormido profundamente?» Catelyn sonrió, aunque un atisbo de cansancio se reflejaba en sus ojos. «Con la mayor tranquilidad posible con el peso de la guerra sobre nosotros, tío», respondió con una voz serena y firme. «Aunque confieso que me sorprendió descubrir que Ned había desaparecido esta mañana. No estaba a mi lado cuando desperté». Un toque de confusión tiñó su tono. «¿Ha ocurrido algo? ¿Dónde está mi marido?» Brinden asintió, con expresión seria. «Una delegación Lannister llegó anoche tarde. Casi al amanecer, de hecho». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara. Eddard pensó que era mejor no molestarte. Dijo que te veías agotado después del viaje y que necesitabas descansar. Ya está en el gran comedor con tu padre, discutiendo la situación. El ceño fruncido de Catelyn se acentuó aún más, mientras sus pensamientos daban vueltas en la extraña coincidencia de la llegada de la delegación Lannister. Un repentino escalofrío le recorrió la espalda, una premonición susurrándole al oído. Las visiones de Bran, recordó, con un nudo en el estómago. Vio algo, una reunión, aquí, en Aguas Dulces. Y a Jojen también, con esa inquietante seguridad en la voz. Recordó cómo ambos habían insistido en que Aegon debía estar presente. Las piezas del rompecabezas se arremolinaban en su mente, insinuando un propósito que aún no podía comprender. Como si los hilos del destino, tejidos por manos invisibles, convergieran en Aguas Dulces, atrayéndolos a todos hacia un destino que solo podía vislumbrar en las sombras de las visiones de Bran. Y si este encuentro, esta llegada aparentemente fortuita de la delegación Lannister, no fuera casual en absoluto. En ese momento, Catelyn volvió al presente. Vieron a los dragones. Su voz se fue apagando, no por aprensión, sino por una curiosidad silenciosa, preguntándose cómo habrían reaccionado los Lannister si los hubieran visto. ¿Habría sido asombro? ¿Miedo? ¿O algo más frío, más calculador? Brinden negó con la cabeza, con expresión tranquila pero vigilante. No, Kat. Los dragones ya se habían ido. Alzaron el vuelo justo antes de llegar, como si estuvieran ocultos por la niebla. Hizo una pausa, mirándola a los ojos con mesurada seguridad. Un silencio pensativo se extendió entre ellos. La partida de los dragones quizá hubiera evitado preguntas inmediatas, pero la presencia de una delegación Lannister dentro de los muros de Aguas Dulces aún la dejaba con la duda. ¿Y padre? Preguntó por fin, con voz más suave, pensativa. ¿Qué dice? ¿Qué quieren los Lannister? Oster ha convocado a todos los señores y damas a una reunión en el gran salón dentro de una hora.
para escuchar lo que los emisarios de Tywin Lannister tienen que ofrecer. Quiere que estemos todos presentes, nórdicos, valenses y ribereños. Brinden hizo una pausa, con un destello de diversión en los ojos. Las pesadas puertas de roble del gran salón de aguas dulces se abrieron con un leve crujido, revelando una escena que dejó a Catelyn sin aliento. La luz de las antorchas titilaba en los muros de piedra, proyectando patrones cambiantes sobre los señores y damas reunidos, sentados en solemne formación. En la mesa principal, ligeramente elevado sobre el resto, se sentaba Lord Oster Tully, pálido pero con la mirada penetrante a pesar de su precaria salud. A su izquierda, los rasgos severos de Eddard Stark se suavizaron al cruzarse con la mirada de Catelyn. Su rostro se iluminó con una serena felicidad antes de volver su atención a Jasper Arryn, sentado a la derecha de Oster. El joven Lord, con el rostro aún ensombrecido por el dolor, hablaba en voz baja con Aegon Targaryen, quien lucía una cofia finamente tejida de seda azul oscuro. Su atuendo, sobrio pero elegante, le daba más el aspecto de un señor del valle que de un príncipe Targaryen. Junto a Aegon se sentaba Lady Margaery Tyrell. Su belleza contrastaba delicadamente con el ambiente sombrío del salón. Aunque se mostraba serena en apariencia, su mirada penetrante permanecía fija en la conversación, absorbiendo cada palabra. A la izquierda de Eddard estaban sentados Torren Stark, Baella Valaeris y Bran. La mirada de Catelyn se detuvo en Bran, notando la mirada perdida en sus ojos, como si su mente vagara más allá del salón, quizá más allá de los muros de aguas dulces. Baella, en cambio, parecía estar plenamente presente. Su cabello plateado estaba velado bajo una redecilla violeta intenso, y sus llamativos rasgos valirios se suavizaban con un vestido de terciopelo carmesí de cuello alto. Catelyn la observó mientras se acercaba a Torren, susurrando algo que hizo sonreír al joven Stark. Una sonrisa sincera, sin reservas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Catelyn fue el siguiente movimiento de Baella. Levantándose con gracia, intercambió asientos con Eddard, colocándose junto a Oster. Intercambiaron palabras en susurros, con miradas significativas dirigidas a Torren. Un entendimiento silencioso pareció surgir entre ellos, aunque su naturaleza seguía siendo incierta. Torren, por su parte, parecía diferente. Más tranquilo, su actitud tranquila calentada por un raro resplandor de satisfacción. Catelyn frunció el ceño ligeramente al notar los sutiles cambios en la apariencia de Baella y Aegon. El cabello plateado oculto, el atuendo poniente, decisiones deliberadas, cuidadosamente calculadas. No engaño, sino estrategia. Tío, Baella y Aegon, ¿cómo están sus ropas, su apariencia? Preguntó Catelyn con un tono de curiosidad en la voz. Fue sugerencia de Lord Jon Royce, respondió Brinden, siguiendo la mirada de ella hacia la pareja. Consideró prudente mantener sus verdaderas identidades en secreto, al menos por ahora. En ese momento, vieron acercarse a Eddard con una cálida sonrisa. Se inclinó hacia Catelyn y Brinden, dándole un tierno beso en los labios. No quería despertarte, Cat murmuró, rozándole la oreja con los labios. Sabía que estabas cansada. Catelyn se inclinó hacia su abrazo y levantó la mano para acariciarle la mejilla. Gracias, mi amor, susurró, con los ojos brillantes de cariño. De verdad que necesitaba descansar. Echó un vistazo a su alrededor, frunciendo el ceño con perplejidad. No veo ningún estandarte de los Lannister. ¿Dónde está la delegación de Tywin? La expresión de Eddard se volvió seria. Llegarán en cualquier momento, respondió en voz baja. Ven, unámonos a los demás. Le ofreció el brazo a Catelyn y juntos regresaron a la mesa principal. Un sirviente trajo rápidamente otra silla, permitiendo que Catelyn se sentara junto a Eddard. Mientras Eddard y Catelyn se acomodaban en la mesa principal, la mirada de Oster Tully se suavizó y las líneas de preocupación grabadas en su rostro se suavizaron ligeramente. Extendió una mano, rozando ligeramente los dedos de Catelyn. Cat, querida, murmuró con voz ronca pero cálida, me reconforta verte a salvo en aguas dulces. Catelyn sonrió cálidamente, apretando la mano de su padre. Padre, respondió con voz suave pero firme, es un placer estar aquí. Los ojos de Oster brillaron, con un toque de orgullo y asombro en su voz. Has elegido bien para Robb, Cat, dijo, inclinando la cabeza hacia Margaery, quien estaba sentada junto a Aegon, escuchando atentamente la conversación en voz baja entre el joven Targaryen y Jasper Arryn. Parece que la rosa Tyrell florece radiante junto al lobo Wargo. Entonces, su mirada se dirigió a Baella, quien estaba sentada junto a Torren, con la mano apoyada ligeramente en su brazo. Y esta Baella Valaery sí, continuó con la voz impregnada de admiración, una joven impresionante.
Pensar que un miembro de mi propia sangre se case con una familia de señores dragón de la antigua Valiria y es algo que nunca habría imaginado. Sonrió a Catelyn, con los ojos brillando de genuino afecto. Una pareja formidable para Torren. Él, y de hecho todos los Stark y Tully, han ganado un poderoso aliado. Antes de que pudiera responder, un sirviente entró apresuradamente en el salón, haciendo una profunda reverencia ante Lord Oster. Mi señor, anunció con un tono de forzada formalidad en la voz, la delegación Lannister ha llegado. Esperan su permiso para entrar. Un silencio invadió el gran comedor, y la expectación se apoderó del aire. El fuego de la chimenea crepitaba, proyectando largas sombras danzantes sobre los muros de piedra mientras todas las miradas se volvían hacia la entrada. Oster Tully, con el rostro endurecido en una máscara de cautelosa autoridad, asintió brevemente. «Déjenlos entrar», ordenó, y su voz resonó en el repentino silencio. Más allá del muro, la fortaleza de Craster Daenerys Targaryen, mientras escuchaba la narración de Marillon, se sintió cautivada por los hijos del bosque. Su presencia sobrenatural y el poder silencioso que emanaban despertaron en ella una profunda sensación de asombro, alimentando aún más su curiosidad por esta misteriosa tierra más allá del muro. Inclinándose hacia Ser Jorah, habló en voz baja. Ser Jorah, en todos tus años en la Isla del Oso, ¿alguna vez has presenciado algo así? Jorah siguió su mirada, pensativo, mientras negaba lentamente con la cabeza. No, mi señora, admitió. En la Isla del Oso y en todo el norte, hay innumerables historias sobre ellos, cuentos susurrados de tiempos antiguos. Pero en todos los años que llevo explorando los profundos bosques de la Isla del Oso, mi hogar, nunca he visto nada ni remotamente parecido a esto. Rhaenyra, que había estado escuchando su conversación, suspiró suavemente y abrazó a Ser Jorah. Son fascinantes, murmuró con una voz llena de silenciosa admiración. Como salidos de un sueño. Ella también sintió una atracción innegable hacia los niños, su conexión con la antigua magia de Poniente era tan palpable que parecía zumbar en el aire a su alrededor. Había transcurrido una hora, y la voz de Marillon llenaba el aire, con su habitual estilo de bardo suavizado por una inconfundible sinceridad. Mientras relataba los acontecimientos de los últimos días, la desgarradora batalla contra los espectros y los caminantes blancos, el crucial descubrimiento del armamento de Vidriagón, la enigmática llegada de Bran el Constructor y los Hijos del Bosque, y el fatídico enfrentamiento con el general del Gran Otro, sus palabras cargaban con el peso de la historia en ciernes. Elaena y Benjen observaban a los valirios Aelora, Rhaenyra y Daeraxis con serena atención. Sus reacciones eran elocuentes. Sus expresiones serias y contemplativas oscilaban sutilmente entre el asombro y una creciente comprensión a medida que asimilaban la historia. Los ojos violetas de Aelora, típicamente penetrantes e impasibles, delataban un atisbo de inquietud. Más de una vez, volvió la mirada hacia Laena o el Lord Comandante Jeor Mormont, buscando su pregunta tácita una confirmación. Tanto Elaena como Mormont respondieron con sutiles y comedidos asentimientos, confirmando el relato del bardo sin interrupciones. Daeraxis, con el ceño fruncido, pensativo, se acercaba a Rhaenyra de vez en cuando, murmurando observaciones o preguntas en voz baja. Rhaenyra, con un porte inusualmente contenido, escuchaba atentamente, con la mirada fija en Marillon, con una expresión tan inescrutable como intrigada. Sin embargo, el bardo no captó del todo su atención. Mientras las palabras de Marillon evocaban vívidas imágenes de los últimos meses, sus miradas se dirigían a menudo a Bran el Constructor. La presencia de la legendaria figura parecía infundir un asombro diferente. La modesta quietud de Bran, la serena fuerza de su porte, parecían acrecentar la intriga de los valirios. Leaf y sus parientes, con sus ojos luminosos y el leve zumbido de magia antigua que los rodeaba, también atraían miradas. Miradas que se demoraban, como si buscaran desentrañar los secretos que se guardaban en sus formas de otro mundo. El pueblo libre Tormund, Val, Ygritte, Craster y las mujeres que vivían con él, quienes también habían salido de la fortaleza para escuchar la historia de Marillon, añadía un matiz más a la escena. Curtidos por la naturaleza y moldeados por una vida más allá del muro, su presencia contrastaba marcadamente con el porte disciplinado de los hombres de la Guardia de la Noche. Los valirios los observaban con una mezcla de curiosidad y cauteloso respeto, como si observaran a un pueblo moldeado por una forma de vida completamente desconocida para ellos. A lo largo de todo el relato, la voz de Marillon tejió los hilos de la narración, uniendo las distintas figuras y facciones reunidas en este rincón helado del mundo en un tapiz único e inolvidable. Y así, mis señores y damas de Valiria, así es como llegamos aquí, al fuerte de Craster, al norte del muro.
Una batalla librada, una victoria ganada, pero a un alto precio. El enemigo es real, como lo son las historias de antaño. El resto, bueno, el resto está por verse. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara antes de añadir, con una ligera reverencia. Y así concluye mi relato. Un silencio expectante siguió a las últimas palabras de Marillion. El bardo, con una leve reverencia, retrocedió un paso, dejando que el peso de su relato recayera sobre los oyentes. La nieve, que había comenzado a caer durante la narración, cubrió a la compañía reunida, creando una delicada capa blanca sobre pieles, capas y armaduras. Jaenara Baelorn se acercó a Ser Jorah. Su voz era un suave murmullo en su oído. Ahora entiendo el verdadero papel de los bardos en Poniente, susurró con un dejo de diversión en su tono. Más que simples artistas y son testigos. Cronistas. Guardianes de la memoria. Jorah rió suavemente, sintiendo su cálido aliento en la mejilla. En efecto, respondió, apretándole la mano con suavidad. Elaena, al oír la conversación, se permitió una pequeña sonrisa cómplice. Parece que la jactancia de Marillion de hace unos meses de que había viajado a Valiria y recitado sus historias ante todos los señores dragón pronto se hará realidad, reflexionó. En ese momento, los niños, que ahora susurraban entre sí, tenían la mirada fija en los dragones. Una sutil comprensión pareció surgir entre ellos, una comunicación silenciosa que trascendía el lenguaje. Hoja, volviéndose hacia Aelora, le ofreció una suave sonrisa. Mi señora, dijo con una voz que sonaba como el susurro de las hojas, ¿podemos pedirle permiso? Mi familia y yo nos sentiríamos honrados de saludar a los dragones. No queremos hacerles daño. Aelora, momentáneamente desconcertada por la petición, intercambió miradas rápidas con Daeraxis, Jaenara y Elaena. Un destello de preocupación cruzó su rostro. Son criaturas poderosas, advirtió con tono mesurado pero firme. Pueden ser impredecibles. La sonrisa de Leaf se ensanchó. Lo entendemos, mi señora. Pero hemos caminado por esta tierra mucho más tiempo del que vuestros dragones han surcado los cielos. Conocemos el lenguaje del fuego. Tras una breve pausa, Aelora, intrigada pero cautelosa, asintió lentamente. Muy bien, dijo tras un momento de vacilación. Pero, por favor, ten cuidado. Los valirios observaron en silencio contemplativo cómo Hoja y los hijos del bosque se acercaban a los dragones. Las majestuosas criaturas observaban las diminutas figuras con una quietud desconcertante, sus ojos brillando con una inteligencia ancestral, casi sobrenatural. Para sorpresa de todos, los dragones permitieron que los hijos se acercaran, inclinando ligeramente sus enormes cabezas en señal de reconocimiento. Con movimientos suaves y reverentes, los niños extendieron la mano y acariciaron los hocicos de los dragones, trazando con sus pequeñas manos los intrincados y brillantes patrones de sus escamas. Un rumor sordo, profundo y resonante como el ronroneo de un felino colosal, emanaba de los dragones, mezclándose con el silencioso zumbido de la magia ancestral que parecía envolver la escena. Increíble, murmuró Daenerys, con la voz llena de asombro mientras observaba cómo se desarrollaba la interacción. Aelora, aún aturdida, se volvió hacia Elaena. Querida Elaena, dijo en voz baja y firme, ¿es cierto? ¿Todo lo que ha contado Labardo, es cierto? Elaena asintió solemnemente, con la mirada fija. Cada palabra, Aelora. Hemos presenciado el horror con nuestros propios ojos. Los otros son reales. El dios de la oscuridad y el gran otro y es real. Y es más poderoso de lo que jamás imaginamos. Corín Mediamano, con el rostro marcado por las cicatrices y una expresión sombría, dio un paso al frente. Sí, es cierto, dijo con voz áspera como el granito. He visto cosas más allá del muro que helarían la sangre a un sureño, pero estos otros, son diferentes. Un frío más intenso que cualquier invierno. Tormund gruñó, con su espesa barba erizada. El cuervo dice la verdad. Los del pueblo libre conocemos el frío, pero esto es la muerte misma, arrastrándose fuera del hielo. Daeraxis Valiteos, con el ceño fruncido, dio un paso al frente. Con el debido respeto, Elaena, dijo con escepticismo en el tono, aunque todos los presentes notaron un destello de miedo en su voz, aunque agradezco el pintoresco relato del bardo, necesito ver pruebas. ¿Dónde están ese caminante blanco y el espectro que has capturado? ¿Y dónde está Jon Targaryen? También me gustaría ver la antigua llave que se dice que pertenece a los Casterly. Bran el constructor, quien había permanecido en silencio durante toda la narración de Marillion, dio un paso al frente con una calma casi sobrenatural.
Los prisioneros están asegurados en el campamento, bajo la atenta mirada de la Guardia de la Noche, dijo. En cuanto a Jon Targaryen hizo una pausa, su mirada se cruzó con la de Daenerys, y se está recuperando. Ha canalizado un poder que aún no controla, y necesita tiempo para descansar. Aelora Valaeris, con los ojos abiertos y una mezcla de aprensión y determinación, se volvió hacia Bran el constructor. ¿Podemos verlos? Preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. El caminante blanco, el espectro. Bran asintió. Están fuertemente custodiados, pero sí. Verlos es necesario. Su mirada recorrió a Aelora, Daeraxis, Rhaenyra, Daenerys y Ser Jorah, deteniéndose en cada uno de sus rostros. Para todos ustedes. Se giró y señaló hacia el límite del bosque. Vengan, dijo, con voz suave pero con una autoridad ancestral. Hay verdades que las palabras no pueden expresar. Algunas cosas, hay que presenciarlas para creerlas. Tormund, cambiando el peso del cuerpo con impaciencia, gruñó. Sí, mejor véalos con tus propios ojos. Las palabras no hacen justicia al hedor a muerte que desprenden esas cosas. Mientras el grupo comenzaba a avanzar hacia la arboleda, el Lord Comandante Mormont, al notar que Daenerys Targaryen parecía angustiada, se acercó y le habló con un tono amable pero con un toque de preocupación. Mi señora, comenzó, la vi hablando con su tía, Lady Elaena, y sé que está preocupada por Jon Targaryen. Está dentro de la fortaleza, descansando. Pero tenga cuidado. El poder que ejercía, le ha pasado factura. Daenerys asintió. Sus ojos violetas reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Tengo que verlo, dijo con voz firme. Miró a Hohenreed, quien permanecía en silencio a su lado, con la mirada distante, como si mirara más allá del velo del presente. Él le ofreció un pequeño asentimiento tranquilizador. Volviéndose hacia Laena, la expresión de Daenerys se tornó inquisitiva. Se recuperará. Dorea, que rondaba ansiosamente cerca de Laena, dio un paso al frente. Su voz era suave pero firme. Está recibiendo cuidados, mi señora Daenerys. Estoy curando sus heridas. Tocó el pequeño cofre que llevaba, lleno de preciosos bálsamos y remedios. Está fuerte. Se recuperará. Y Grite, de pie junto a Dorea en actitud protectora, asintió en señal de acuerdo. Elaena colocó una mano reconfortante sobre el brazo de Daenerys. Dorea le ha aplicado medicinas y bálsamos, y Bran le ha dado una poción especial, explicó con dulzura. Le permite dormir profundamente, dándole a su subconsciente el tiempo necesario para sanar y restablecer el equilibrio de sus poderes. Se recuperará. Pero, Dany, quiero que te unas a nosotras primero, para que veas al enemigo con tus propios ojos. Daenerys suspiró, su mirada se desvió brevemente hacia la fortaleza donde Jon descansaba. Volviéndose hacia Laena, asintió. Muy bien, tía Elaena. El grupo siguió a Bran hacia la zona donde se encontraban los prisioneros. El aire se volvió denso con una tensión palpable a medida que se acercaban al claro. Los hombres de la Guardia de la Noche montaban guardia, con rostros sombríos y armas listas para disparar. El caminante blanco, atado firmemente con cadenas de acero valirio, permanecía inmóvil en el centro del claro, con sus gélidos ojos azules fijos en los recién llegados. El tumulario, igualmente atado, se desplomó contra un árbol cercano. Su carne en descomposición era una grotesca parodia de la vida. Un silencio se apoderó del grupo mientras contemplaban la escena. Daeraxis y Rhaenyra intercambiaron una mirada, sus expresiones pasando del escepticismo al horror. La mano de Jorah se apretó alrededor de la de Rhaenyra. Su rostro era una máscara de severa determinación. Aelora Valaeris se acercó al caminante blanco, entrecerrando los ojos mientras lo observaba atentamente, con la respiración entrecortada. El aire alrededor de la criatura crepitaba con un frío sobrenatural, un frío tan profundo que parecía drenar el calor de sus huesos. Había visto la muerte antes. Había presenciado la carnicería de la batalla y las brutales consecuencias del fuego de dragón. Pero esto era algo más. El caminante blanco exudaba un aura de vacío, un vacío gélido que parecía consumir la esencia misma de la vida a su alrededor. Su mano temblaba como atraída por una fuerza invisible, suspendida a centímetros de la criatura. Susurró, con la voz apenas audible, la mirada fija en los gélidos ojos azules del caminante blanco. Parecían atravesarla, despojándola de toda pretensión y desnudando su alma. Y esto no es una simple bestia. Hay un vacío en su interior y un vacío que me hiela la sangre. Su mirada se desvió hacia el espectro desplomado contra el árbol. Su grotesca forma era una perversión de la vida misma.
Era una burla a la existencia, un recordatorio visceral del poder de los caminantes blancos para corromper y profanar. El hedor a carne podrida se aferraba al aire, denso y empalagoso, revolviéndole el estómago. Una oleada de náuseas la invadió y se tapó la boca, con la bilis subiéndole a la garganta. Volviéndose hacia Corin y Sir Harman, su voz temblaba con una repugnancia apenas contenida. ¿Cómo aguantáis esto? ¿Cómo os mantenéis tan cerca de ellos? Corin media mano cambió de postura, con la mirada fría e inflexible. Escupió al suelo cerca del caminante blanco y frunció el ceño. He visto mucho en mis años más allá del muro, mi señora, dijo con un tono áspero y tosco, como el filo de una piedra de afilar. Lo suficiente para saber cómo es la verdadera oscuridad. Y esto, señaló con la barbilla hacia el caminante blanco, es el hijo de puta más frío y asqueroso que he visto en mi vida. Te hiela hasta los huesos, sí, y su oscuridad, se te pega como la sombra de un demonio. Hizo una pausa, con la mano apoyada instintivamente en la empuñadura de su espada. Pero aprended a resistir, mi señora. Los años os endurecen, y en la guardia de la noche no podemos darnos el lujo de rechazar estas cosas. Es nuestro deber, por mucho que os revuelva las entrañas o os hiele la sangre. Nos enfrentamos a la oscuridad para que otros no tengan que hacerlo. Sir Harman, pálido pero sereno, inclinó la cabeza respetuosamente hacia Aelora. En efecto, mi señora, dijo con voz serena pero con un matiz de tensión. Su presencia es inquietante, como mínimo. Pero es deber de la guardia de la noche plantar cara a tales horrores, proteger los reinos de los hombres, cueste lo que cueste. Resistimos porque debemos. Dudó un momento, con la mirada fija en la inquietante figura del caminante blanco. Luego, respirando con calma, continuó. Aunque debo confesar, mi señora, que incluso para exploradores experimentados como nosotros, estar tan cerca de una de estas criaturas, pone a prueba la determinación. Son una plaga para el mundo, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que yace más allá de los límites de la civilización. Daeraxis, que había estado escuchando en silencio las sombrías palabras de Corin Mediamano y Sir Harman Bucuella, sintió que su escepticismo inicial se derretía como la escarcha ante el fuego de un dragón. Su mirada se posó en el caminante blanco, su aura gélida casi tangible, y luego se desvió hacia el espectro que yacía desplomado cerca. Un escalofrío lo recorrió, no por el frío, sino por el peso de la comprensión. Volviéndose hacia Aelora y Jaenara, la expresión de Daeraxis se tornó seria, con los ojos cargados de un renovado respeto por la guardia de la noche y la enormidad de su carga. Dudó un momento, luego habló, con la voz entrecortada por el asombro. Las advertencias de Elaena Targaryen no eran exageraciones, admitió, con un tono de resignación. Debemos preparar a Valiria para esta amenaza. Su tono era decidido. Cada palabra cargaba con el peso de un hombre que finalmente se enfrentaba a una verdad demasiado terrible para ignorarla. Jaenara, pálida, se giró hacia Jorah y le tomó la mano, entrelazando los dedos con los suyos como si buscara consuelo. Sus ojos violetas, abiertos con una mezcla de miedo y asombro, se clavaron en los suyos. El norte, murmuró con voz temblorosa, apenas un susurro. Las historias, las leyendas, todo lo que me contaste. Era cierto. Este lugar guarda secretos más oscuros de lo que jamás imaginé. Jorah asintió con gravedad, su mirada se cruzó con la de Jaenara con una silenciosa comprensión. El mundo, al parecer, era mucho más complejo y peligroso de lo que ninguno de los dos había creído jamás. Miró a su padre, el Lord Comandante Mormont, y luego a Jaenara. Una nueva determinación endureció su rostro. Demostraría ser digno de esta segunda oportunidad. Digno de ella, de su padre y del norte. Jaenara entonces volvió la mirada hacia Hohenreed, con una expresión más suave. Perdona mi escepticismo inicial, joven vidente verde, dijo con la voz cargada de remordimiento. Antes de venir a esta tierra dudaba de la existencia de los de tu especie, del poder que ostentan. Mi familia y yo estábamos equivocados. Hizo una pausa, respirando con dificultad antes de volver la mirada hacia Elaena, con la vergüenza y el arrepentimiento grabados en su rostro. Elaena, comenzó con voz suave y teñida de tristeza, te debo a ti y a tu familia una disculpa más profunda. Mi padre se burló de tu hermano, Aenar, por hacer caso a las profecías de Daenerys, por abandonar Valiria. Lo llamó necio. Nos cegó la arrogancia y pagamos el precio. Ahora, al parecer, hemos repetido nuestro error. Ignoramos tus advertencias sobre la amenaza más allá del muro, igual que mi padre desestimó las visiones de tu sobrina. Nos equivocamos. Deberíamos haberte escuchado. Su voz se quebró, cargada de emoción.
Rezo para que no sea demasiado tarde. Elaena puso una mano consoladora en el brazo de Jaenara. No hay necesidad de disculpas, Jaenara, dijo con dulzura. Todos tenemos nuestras dudas. Pero ahora vemos la verdad. Y la afrontaremos juntos. A pesar de la tensión del momento, Elaena se permitió un pequeño suspiro de alivio. El primer objetivo se ha cumplido, pensó, al observar las expresiones preocupadas de Daeraxis, Valiteos y Jaenara Baelorn. De repente, un crujido agudo y resonante rasgó el aire. El caminante blanco, antes inmóvil, se tensó, su mirada gélida se dirigió a Daenerys con aterradora precisión. Sus ojos azules ardían como fuego helado, implacables y alienígenas, y un gruñido bajo, gutural y rebosante de antigua malicia, retumbó en lo profundo de su pecho. El sonido era antinatural, como el crujido de un glaciar al borde del colapso. Daenerys se quedó paralizada, con la respiración entrecortada mientras un terror gélido la invadía. Se giró bruscamente hacia el Lord Comandante Mormont, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos por serenarse. ¿En la batalla, fue destruida el arma del caminante blanco? Preguntó, con las palabras saliendo atropelladamente, delatando su inquietud. La expresión de Mormont se ensombreció y negó con la cabeza. Señaló el borde del claro, donde la espada cristalina del caminante blanco reposaba contra un árbol cubierto de escarcha. Su superficie brillaba tenuemente en la tenue luz. No, mi señora, dijo con gravedad. Por lo que observamos en la batalla, el arma no puede destruirse mientras el caminante blanco siga con vida. Y Bran el constructor insistió en que la conserváramos. Dijo que podría ser útil. La mirada de Daenerys se posó en el arma, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La espada parecía vibrar débilmente, como si estuviera viva. Su presencia era opresiva y antinatural. Podía sentir los ojos ardientes de la criatura aún clavados en ella, su rugido vibrando hasta los huesos. Por primera vez en mucho tiempo, Daenerys Targaryen se sintió verdaderamente vulnerable. Reprimiendo el miedo persistente, Daenerys enderezó los hombros y se dirigió hacia la espada. Sus pasos eran firmes, su mirada resuelta. Quiero ver cuán resistente es realmente, anunció, con una renovada determinación en la voz. Me gustaría probarla contra el acero valirio. Antes de que Daenerys pudiera alcanzar la espada cristalina, Bran el constructor se movió con sorprendente agilidad, colocándose entre ella y el arma. Levantó una mano, con la palma hacia afuera, un gesto que transmitía a la vez advertencia y autoridad. Un momento, mi señora, dijo con voz serena pero firme. Esta no es un arma para cualquier mano. Solo aquellos con afinidad por la magia de hielo pueden blandirla con seguridad. Recogió la espada. Un frío sobrenatural emanó de la hoja, pero Bran no pareció afectado. Daenerys, con curiosidad, desenvainó su espada de acero valirio. El metal pulido relucía a la luz del amanecer, testimonio de la legendaria artesanía de sus antepasados. Hagámoslo, pues, propuso con una chispa de desafío en la mirada. Bran asintió y, con un movimiento fluido que desmentía su edad, cruzó la espada de cristal contra el acero valirio de Daenerys. El sonido del impacto resonó por el claro. Un sonido agudo y cristalino que resona en los árboles circundantes. Para asombro de Daenerys y de los demás valirios presentes, la espada de cristal no se rompió. Resistió la fuerza del acero valirio sin un rasguño. Una oleada de inquietud recorrió a los valirios. Sus rostros, momentos antes iluminados por la fascinación, ahora se endurecieron por la preocupación. Por los dioses, murmuró Daeraxis, que había estado observando la escena, con la voz teñida de un renovado respeto por el arma del otro. Es más fuerte de lo que esperaba. Se giró hacia Aelora, con sus ojos violetas oscurecidos por la preocupación. Quizás deberíamos considerar equipar a todos nuestros dragones con armadura de acero de dragón, Aelora, no solo a los de la triarquía, sino también a los dragones de las otras 40 familias. Esta arma, es peligrosa. Podría herir gravemente, quizás incluso matar, a un dragón. Aelora asintió lentamente, reflejando su preocupación en su expresión. Las implicaciones de la resistencia de la espada de cristal eran profundamente inquietantes. A pesar de la tensión del momento, Elaena respiró aliviada. El primer objetivo se ha cumplido, pensó, observando las expresiones preocupadas de Daeraxis, Valiteos y Jaenara Baelorn. Aelora se volvió hacia Daeraxis, con voz baja y urgente. Esa orden que disteis sobre forjar más acero de dragón y fabricar armas de fuego helado y debe cumplirse, Daeraxis. Todos los señores dragón deben obedecerla. Esto ya no es una sugerencia. Es una orden.
Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los valirios reunidos, con la voz endurecida. Y eso incluye los rituales de magia de sangre. Marillón mencionó los espíritus que Elaena invocó, las sombras que Lysara comandó. Esos rituales sí son vitales. Debemos prepararnos. Todos los magos de Valiria deben empezar a crear poderosos hechizos de magia de sangre. Necesitaremos todas las ventajas posibles. Daeraxis, con la mirada fija en la espada de hielo, asintió con gravedad. Se hará, Aelora. El mensaje se enviará en cuanto regresemos. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza lentamente. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar de las pesadas capas de pelaje y armadura. Esto no se parece a nada que hayamos visto desde el antiguo Gis. Creíamos que los dragones eran el arma definitiva, la cima del poder. Pero estas criaturas, estos otros, representan una amenaza para Valiria como ninguna otra que hayamos enfrentado en milenios. Su voz se volvió más firme, templada con determinación y aprensión. Podemos derrotarlos, pero solo si estamos preparados. Debemos usar todas las armas a nuestra disposición. Señaló al caminante blanco y al espectro, y su voz se redujo a un susurro, impregnado de asombro. Esta es una fuerza que no podemos subestimar. Un poder que debemos reconocer, y temer. Aelora, con la voz llena de convicción, declaró. Valiria no se quedará de brazos cruzados. Forjaremos las armas, entrenaremos a nuestros dragones y nos prepararemos para la guerra que se avecina. No repetiremos los errores del pasado. No subestimaremos al enemigo como lo hicimos durante las guerras Rhoynish. Se volvió hacia Bran el constructor, con sus ojos violetas brillando con un respeto renovado. Tenemos mucho que aprender de usted, Lord Bran, dijo con un tono de humildad. Su sabiduría y experiencia serán invaluables en las batallas que se avecinan. Bran asintió, con la mirada firme y llena de silenciosa determinación. Enfrentaremos esta oscuridad juntos, dijo, con una voz que llevaba el peso de siglos. Y prevaleceremos. Entonces, Bran el constructor, volviéndose hacia Daenerys y Jojen, señaló hacia la fortaleza. Daenerys, Jojen, dijo en voz baja, con una mezcla de preocupación y anticipación. Es hora. Debemos regresar a la fortaleza, y solo nosotros tres entraremos a ver a Jon. Daenerys asintió con entusiasmo, su expresión delataba urgencia y preocupación. Sí, vamos a ver a Jon, instó con voz firme a pesar de la aprensión en sus ojos. Elaena y Benjen intercambiaron una mirada rápida antes de asentir. Benjen se giró para dirigirse al grupo. Volveremos pronto, anunció. Luego, dirigiendo la mirada al Lord Comandante Mormont, añadió. Quizás sería prudente acercar a los prisioneros a la fortaleza. Dentro de los muros estarán más seguros. El Lord Comandante intercambió una breve mirada con sus oficiales, Corin Mediamano y Ser Harman Buquella, asintiendo en silencio. Hizo un gesto a los hombres de la Guardia de la Noche que custodiaban al caminante blanco y al tumulario. Con una eficiencia demostrada, los guardias comenzaron a mover a los prisioneros. Las pesadas cadenas tintineaban amenazadoramente mientras los conducían hacia la fortaleza. El grupo los siguió, con las botas crujiendo en la nieve, y la expectación flotando en el aire, tan densa como la niebla matutina. Mientras la procesión se acercaba a las imponentes puertas de madera del fuerte de Craster, Jojen se detuvo y alzó la mirada hacia una gran águila que volaba en círculo sobre ellos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y un destello de complicidad brilló en sus ojos verdes. Se giró hacia Bran y Daenerys. Un sutil cambio en su actitud delataba una repentina comprensión. «Hay un camino diferente que debo seguir», murmuró, con una voz apenas un susurro, como si compartiera un secreto con el viento. «Vayan. Jon los necesita. Los veré más tarde». Daenerys frunció el ceño con preocupación, pero asintió, confiando en la intuición de Jojen. Intercambió una rápida mirada de preocupación con Bran, quien le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Elaena extendió la mano y tomó las de Daenerys. «Ve con él, Danji. Te necesita». Daenerys le devolvió el apretón, con firmeza. «Tía Elaena y yo te estaremos esperando afuera», Danji dijo Elaena con una sonrisa. «Ahora ve con él». Con una respiración profunda, Daenerys se giró hacia la fortaleza, con Bran a su lado. La pesada puerta de madera se abrió con un crujido, revelando el interior en penumbra. El aire estaba impregnado del empalagoso aroma a humo de leña y algo más. Algo antiguo e inquietante, un aroma primitivo que le provocó un escalofrío en la espalda. Al entrar, encontraron a Samwell Tarly encorvado sobre una cama improvisada en un rincón de la habitación.
Su rostro, habitualmente jovial, estaba pálido y demacrado, surcado por arrugas de preocupación que parecían demasiado profundas para alguien de su edad. Apretaba un trapo manchado de sangre con las manos temblorosas, con la mirada fija en la figura que yacía inmóvil bajo un montón de pieles. Su rostro estaba magullado, testimonio de la reciente batalla. A Daenerys le dolió el corazón al verlo. Recordó a Samwell de Invernalia, el fiel amigo de Jon. Una oleada de calidez y compasión la invadió, y sin dudarlo, corrió hacia él y lo abrazó. Sam, murmuró, con la voz llena de genuina preocupación. Samwell se tensó de la sorpresa, abriendo mucho los ojos al mirarla. «Daenerys», balbuceó, con la voz cargada de confusión. ¿Qué haces aquí? ¿Más allá del muro? Daenerys se apartó un poco, tocando con suavidad el moretón en la cara de Sam. «¿Y estás herido? No es nada», dijo suavemente, con voz tranquilizadora. La mirada de Daenerys se dirigió a Jon, inmóvil en la cama. «Es Jon, dime, es él». «Está bien», interrumpió Sam, con voz aliviada. Señaló la cama. Agotado, y diferente. «Pero está vivo». Dudó un momento, bajando la mirada al trapo ensangrentado que tenía en las manos. «Lleva horas inconsciente». No sabía qué hacer. Daenerys sonrió con dulzura y le puso una mano reconfortante en el hombro. «Hiciste todo lo que pudiste, Sam. Tiene suerte de tenerte a su lado». Se giró hacia la cama, con el corazón latiendo con fuerza, con una mezcla de alivio y aprensión. Bran, que había estado observando en silencio el intercambio, asintió. Se acercó a la cama, con la mirada fija en Jon. «Necesita descansar», murmuró en voz baja y pensativa. «Y cuando despierte». Hizo una pausa. Sus ojos grises reflejaban la luz vacilante de la vela, con una expresión indescifrable. «Hay mucho que contarle». Daenerys asintió, sus ojos violetas llenos de una mezcla de preocupación y anticipación. Extendió la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello oscuro de la frente de Jon, su toque ligero como una pluma. Samwell, aún aferrado al trapo ensangrentado, rondaba cerca, con el rostro deformado por la preocupación. Un suave suspiro escapó de los labios de Jon y frunció el ceño ligeramente, como si estuviera soñando. Daenerys contuvo la respiración y apretó instintivamente la mano de Jon. Samwell se acercó, con los ojos llenos de esperanza. Los párpados de Jon parpadearon, y luego, lenta y tentativamente, comenzaron a abrirse. Al principio, su mirada estaba desenfocada, nublada por los restos del sueño, pero al posarse en Daenerys, una chispa de reconocimiento brilló en las profundas profundidades azules. Una suave sonrisa, débil pero genuina, rozó sus labios. «Danny», susurró con voz ronca, apenas un susurro en la silenciosa habitación. Una oleada de alivio invadió a Daenerys. Las lágrimas inundaron sus ojos, nublándole la vista por un instante, pero una sonrisa radiante la siguió rápidamente, transformando su rostro. «Jon», exclamó, con la voz llena de una alegría incontenible. «Estás despierto». Samwell, incapaz de contenerse más, dejó escapar un grito de alegría. Corrió hacia adelante, casi tropezando con sus propios pies en su afán. «Jon», gritó, palmeando a su amigo en el hombro, quizás demasiado fuerte, dado su estado de debilidad. «Nos diste un buen susto, amigo». Sus ojos brillaron, prueba de su profundo alivio. La mirada de Jon se desvió hacia Sam. Un destello de calidez alivió la confusión en sus ojos. Le devolvió una débil sonrisa. «Sam», murmuró, con la voz aún ronca. Miró a su alrededor, frunciendo ligeramente el ceño mientras intentaba comprender lo que le rodeaba. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás en el fuerte de Craster, respondió Bran con voz tranquila y tranquilizadora. Puso una mano suave sobre el brazo de Jon. Te desplomaste después de la batalla. Llevas horas inconsciente. Jon frunció el ceño, su mirada oscilaba entre Daenerys, Bran y Samwell. Una profunda confusión nublaba su rostro. ¿Batalla? Murmuró con voz ronca, intentando aferrar los recuerdos fragmentados. Yo recuerdo, apretó los ojos con fuerza por un instante, como si intentara unir las imágenes y sensaciones inconexas en un todo coherente. Un destello de dolor cruzó su rostro. Entonces, de repente, abrió los ojos de golpe. Daenerys y Sam quedaron boquiabiertos. Una luz brilló en los ojos de Jon, una luz que hablaba de algo antiguo y poderoso que despertaba en su interior. Era como si se hubiera levantado un velo, revelando una fuerza que nunca antes habían visto. Los caminantes blancos, suspiró, las palabras ya no eran una pregunta, sino una declaración, pesada por el peso de la comprensión.
Bajó la mirada hacia sus manos, flexionando los dedos, ya no con confusión, sino con una nueva comprensión del poder que brotaba en su interior. El leve temblor de energía, el zumbido residual de la magia, resonó en todo su ser. Miró a Daenerys. Sus ojos brillaban con una intensidad que le aceleró el corazón. El fuego, el hielo, murmuró, con una voz que resonaba con un eco antiguo y profundo. Tocó la llave en su cuello, sus dedos recorrieron los intrincados tallados y una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Esta llave hizo una pausa, con la mirada distante, como si mirara a través del velo de la memoria. Esta llave y mucho más. Una extraña calma lo invadió, una serenidad que contradecía los tumultuosos acontecimientos que ahora recordaba con todo detalle. Antes de enfrentarme a ese, general, comenzó con voz baja y pensativa, mientras estaba, entre mundos, hablé con dioses. Dioses antiguos. Hablaron de un destino. Miró a Bran con una pregunta que le ardía en los ojos. Bran, dijo, con la voz cada vez más fuerte, ¿sabes lo que significaban? La expresión de Bran se suavizó, con un brillo de complicidad en sus ojos. Asintió lentamente. Cuéntanos tu sueño, Jon, dijo con dulzura. Cuéntanoslo todo. Fuera de la fortaleza de Craster, esto ocurre simultáneamente. Elaena, ¿podemos hablar? La voz de Aelora atrajo su atención. Elaena, apoyada en Benjen, se giró para mirar a Aelora con una mirada inquisitiva en sus ojos violetas. Aelora se acercó con una expresión de gratitud y un sentido de fin. ¿Recuerdas la reunión que tuvimos hace 16 largos años, allá en Valiria? Preguntó Aelora con la mirada perdida, como si recordara aquel momento crucial. Aquella humilde cabaña, con Baesenar Valiteos, el abuelo de la Eraxis, y Valemonda Equilosh. Elaena asintió lentamente, sintiendo el peso de aquel día resurgir. La misión que aceptó de buena gana. Descubrir si existía magia en el norte de Poniente, si una amenaza más allá del muro podía poner en peligro a Valiria y conocer el destino de los descendientes de Aenar. Su visión, el único susurro de un Targaryen en el trono de hierro para afrontar la oscuridad que se avecinaba, añadió una capa de urgencia a su búsqueda. Miró a Benjen. Su presencia era un ancla reconfortante en este mundo que había llegado a llamar hogar. Lo haré, respondió Elaena con voz firme. Quiero agradecerte, Elaena, dijo Aelora con una voz llena de sincera gratitud. Por todo. Por emprender esta misión, por buscar las verdades que podrían salvarnos a todos. Una cálida sonrisa adornó los labios de Elaena. Abrazó a Benjen. Su tacto reflejaba el amor inesperado que había encontrado entre el frío y las sombras. Fue un camino que elegí, reiteró, dirigiendo la mirada hacia la fortaleza de Craster. Y si no fuera por este viaje, continuó, con una sonrisa cada vez más amplia y una luz radiante en sus ojos, nunca habría encontrado mi hogar aquí, con Benjen, con Alysanne, con mi familia. Aelora asintió, con comprensión y respeto brillando en sus ojos violetas. Sacó un pergamino enrollado de una bolsa de cuero en su armadura y se lo ofreció a Elaena. Los ojos de Elaena se abrieron cuando reconoció el contrato de sangre. Aelora, ¿y esto es sí? Suspiró, con una mezcla de incredulidad y anticipación en su voz. Se acabó, Elaena dijo a Aelora en voz baja. Tu misión oficial ha terminado. El norte posee magia, la amenaza es real, el linaje de Aenar perdura, y no uno, sino 3 Targaryen, uno de los cuales, Aegon, está a punto de tomar el trono de hierro, se preparan para enfrentarse a la oscuridad. Has cumplido con tu deber oficial para con Valiria. Elaena miró el contrato, luego a Aelora y finalmente a Benjen, con los ojos llenos de un amor que trascendía las palabras. Con un movimiento decidido, partió el pergamino por la mitad. Un tenue destello de energía onduló en el aire mientras la magia de sangre se deshacía, disipándose en la nada. Un acto decisivo que marcó el final de un capítulo y el comienzo de otro. Mi deber oficial con Valiria puede que esté cumplido, declaró Elaena, con una voz que resonaba con una renovada determinación, pero mi misión y mi misión personal con Valiria y Poniente continúa. Sostuvo la mirada de Benjen. Su amor por él brillaba como un faro en la penumbra. Lentamente, se inclinó y le dio un beso suave y prolongado en los labios. Al apartarse, su voz sonaba ronca por la emoción. Poniente me ha cambiado, Benjen Stark, susurró, con el peso de su decisión en sus palabras. Una imagen fugaz apareció en su mente. El bosque de los lobos, bañado por la luz de la luna, los labios de Benjen sobre los suyos, una chispa encendiéndose entre ellos, una promesa silenciosa transmitida por el susurro de las hojas. Había sido una elección incluso entonces, un punto de inflexión que no había comprendido del todo en aquel momento. Y aunque Arrax no me hubiera prohibido irme, seguiría eligiendo quedarme.
Elegí este camino voluntariamente, hace mucho tiempo. Benjen, con el corazón henchido de amor por Elaena, le devolvió el beso, acariciándole la mejilla con suavidad. Conocía el peso de la decisión que había tomado, los sacrificios que había soportado. Y te elijo a ti, Elaena, susurró con la voz ronca por la emoción. Siempre. En ese momento, Elaena notó con el rabillo del ojo que el Lord Comandante Mormont había llegado, acompañado de Daeraxis. Ambos hablaban en voz baja con Aelora, con expresiones serias. Marillón, que había estado observando la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión, dio un paso adelante vacilante. Milady Elaena comenzó en voz baja, con tono cauteloso. Si me permite preguntar, ¿qué decía ese pergamino? ¿Qué clase de contrato exige tal ceremonia? Elaena se giró hacia el bardo y le ofreció una sonrisa amable. Es magia de sangre, Marillón, explicó con calma. Un acuerdo mágicamente vinculante, sellado con sangre, para asegurar el cumplimiento de una misión. Lo firmé voluntariamente, impulsada por el deseo de descubrir las verdades enterradas en esta tierra. Antes de que Marillón pudiera responder, la voz de Aelora cortó el aire con serena autoridad. Elaena, Benjen, llamó, acercándose. Su tono era mesurado, y asintió respetuosamente hacia el Lord Comandante Mormont mientras hablaba. El Lord Comandante ha explicado el plan de Benjen. Dividirse en dos grupos. Uno para escoltar a Jon al sur del muro con el caminante blanco y el tumulario como prueba, y el otro para quedarse aquí para enfrentarse a Craster y negociar con Mance Rayder. ¿Es correcto? Elaena inclinó la cabeza. Esa era nuestra intención, confirmó, captando una sutil sonrisa de Daeraxis. Siguiendo su mirada hacia los dragones, un atisbo de comprensión se dibujó en su expresión. El tiempo apremia, continuó Aelora con voz firme. Baella me contactó a través de un espejo mágico, y mientras estábamos en Invernalia, Robb Stark compartió la misma información. Lord Eddard Stark se encuentra actualmente en Aguas Dulces, acompañado por varios señores y damas del norte, el valle y las tierras de los ríos, coordinando sus esfuerzos contra el rey ilegítimo y los Lannister. Su mirada se agudizó, su postura firme y decidida. Propongo un ajuste al plan, dijo con decisión. Llevamos a Jon a Invernalia en uno de los dragones. Al mismo tiempo, transportamos al caminante blanco y al tumulario directamente a Aguas Dulces. Una vez que los señores y damas vean la amenaza con sus propios ojos, les será imposible descartar el peligro más allá del muro como una mera fantasía. Daeraxis dio un paso al frente, con expresión seria. Hay otro asunto relacionado con Aguas Dulces, intervino. Dirigiéndose a Benjen, preguntó. Benjen, ¿tienes un espejo mágico capaz de alcanzar a Lord Eddard Stark en Aguas Dulces? Sí, respondió Benjen sin dudarlo. Hablé con mi hermano usándolo hace unos días. Excelente, dijo Daeraxis con tono urgente y pausado. Por favor, contacta a tu hermano de inmediato. Pregunta si Aguas Dulces puede recibir una delegación de valirios. Representantes de cada familia de señores dragón y enviados de la triarquía. Elaena abrió los ojos de par en par, el peso de sus palabras era evidente. ¿Sugieres que los miembros de las 40 familias de señores dragón de Valiria, además de la triarquía, se reúnan en Aguas Dulces? Exactamente, afirmó Daeraxis con tono firme y meditado. El momento es crucial. Aguas Dulces es el lugar ideal, con tantos señores y damas de 3 de los 7 reinos ya reunidos. Esta es nuestra mejor oportunidad para llegar a un consenso y organizar nuestras fuerzas. No podemos permitirnos retrasos. Al ver un destello de duda en los ojos de Elaena, Aelora le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Elaena, dijo con voz suave pero firme, ¿qué mejor manera de forzar un fin rápido a esta guerra que con una demostración de fuerza abrumadora? Mi esposo, Jon Connington, me ha hablado mucho de Tywin Lannister. Es un hombre pragmático. Cuando vea a los dragones con sus propios ojos, comprenderá que más conflicto es inútil. Pedirá la paz. No tendrá otra opción. Benjen, al lado de Elaena, le apretó la mano para tranquilizarla. Aelora tiene razón, asintió con voz firme. Tywin Lannister es un hombre que entiende el poder. Esto lo cambiará todo. Aunque hay algo de verdad en sus palabras, Lady Aelora, intervino el Lord Comandante Mormont, con una voz profunda y un tono de silenciosa urgencia. Hay otro asunto urgente que debemos abordar. El pueblo libre. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la compañía reunida, deteniéndose brevemente en Tormund, Vale y Grite.
Antes del incidente con los caminantes blancos, continuó Mormont con tono serio, estábamos enfrascados en conversaciones con Craster, buscando su cooperación para establecer contacto con Mance Rayder. La batalla trastocó nuestros planes. Pero ahora, más que nunca, es imperativo que lleguemos a un acuerdo con el pueblo libre. No pueden permanecer más allá del muro, expuestos a los otros. Debemos permitirles el paso al sur, ofrecerles refugio en los 7 reinos. Elaine y Benjen intercambiaron una mirada rápida, notando cómo Tormund, Ygritte y Val se habían acercado. Cuando Mormont terminó de hablar, Tormund dio un paso al frente. Intercambió unas palabras en voz baja con Ygritte, quien sonrió y se giró hacia Dorea. «Pajarito», preguntó Ygritte con voz áspera, pero con un toque de calidez, ¿podemos confiar en ellos? Dorea, con las mejillas ligeramente sonrojadas, asintió. «Sí», susurró. La mirada de Tormund se posó en el Lord Comandante Mormont, con expresión endurecida. Durante miles de años, ustedes, los cuervos, y nosotros, los hombres libres, hemos sido enemigos, comenzó con un gruñido bajo. No lo puedo negar. Y sé que un solo día de lucha codo con codo no borrará la sangre derramada entre nosotros. Habrá desconfianza, sí, y mala sangre durante años, supongo. Hizo una pausa, y sus ojos se cruzaron brevemente con los de los amigos de Samwell. Pero uno de ustedes, los cuervos, me salvó la vida anoche, continuó. Y Mance nos envió a mí, a Val y a Ygritte aquí como sus ojos y oídos. Para ver si esta negociación y valía la pena. Miró a Mormont con una mirada firme. Mance no está aquí, pero hablo por él. Y digo esto. Los otros vienen. Y si no nos mantenemos unidos, cuervos y gente libre por igual, todos nos congelaremos en la oscuridad. Un silencio se apoderó de la reunión. El peso de las palabras de Tormund flotaba en el aire. El Lord Comandante Mormont, con la mirada fija en el salvaje, parecía sopesar sus palabras con cuidado. Años de prejuicios arraigados, de batallas libradas y vidas perdidas, se interponían entre ellos. Sin embargo, en los ojos de Mormont, Elaine vio un destello de algo más. Un respeto reticente, quizá, por la cruda honestidad en la voz de Tormund. De repente, Elaine sintió la mano de Benjen agarrándole el brazo, una presión repentina y casi violenta. Se giró hacia él, frunciendo el ceño con preocupación. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados, su rostro pálido y demacrado. Un escalofrío le recorrió la espalda. Reconoció esa mirada. Estaba haciendo de Warher. Nightwing. Momentos después, Benjen abrió los ojos de golpe, y su expresión vacía dio paso a un terror absoluto. Su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada, pero antes de que pudiera desenvainarla, Hohenred avanzó con movimientos rápidos y decididos. Con suavidad pero firmeza, Hohen colocó una mano tranquilizadora sobre la de Benjen y negó levemente con la cabeza, con una expresión que parecía una silenciosa súplica de moderación. «Todo está bien, Benjen Stark», dijo Hohen con su tono mesurado y profético. Esto estaba destinado a pasar. Antes de que nadie pudiera responder, pasos apresurados y voces alzadas rompieron el tenso silencio. Berry Dondarrion, Elric Dayne, Pip y Gren corrieron hacia el grupo, con la urgencia grabada en sus rostros. «¡Alguien viene!», gritó Angui, mientras su aliento formaba una nube de niebla en el aire gélido. 6 de ellos, Y. Algo grande. Todas las cabezas se volvieron hacia el bosque, con los ojos escudriñando la arboleda. Momentos después, figuras empezaron a emerger de las sombras de los imponentes pinos. 3 hombres y 3 mujeres, envueltos en gruesas pieles para protegerse del frío intenso. Tras ellos, apareció un gigante, casi el doble de alto que un hombre. El suelo parecía temblar levemente con cada uno de sus pesados pasos, y su presencia exigía la atención de todos los presentes. Los recién llegados se detuvieron bruscamente, abriendo los ojos de par en par al contemplar la surrealista escena que se extendía ante ellos. Los 3 dragones inmóviles, con los ojos brillando con una quietud sobrenatural. Incluso el gigante dudó. Su enorme figura se encogió ligeramente bajo el peso de aquellas miradas draconianas. La voz de Tormund rompió el silencio, un gruñido bajo con tintes de incredulidad. «¿Mance?». Luego desvió la mirada hacia otro de los hombres, vestido con una armadura de bronce, con un tono de incredulidad. «Sigorn». Desembarco del rey. El viento cortante parecía burlarse de Tyrion Lannister al rasgar su capa, tirando de las finas pieles como las manos aferradas de un mendigo.
Se encontraba en el límite de desembarco del rey, con las grandes puertas de la ciudad abiertas tras él, y observó cómo las tropas Lannister avanzaban con sombría eficiencia, preparándose para la partida. El sonido metálico del acero y las órdenes a gritos de los oficiales resonaban en el frío aire de la mañana, pero nada de eso podía ahogar la inquietud que carcomía las entrañas de Tyrion. Olía a vino rancio y al tenue y persistente perfume de Marey, un amargo recordatorio de su caída en la desesperación la noche anterior. Había buscado consuelo en su abrazo, pero ni siquiera la fugaz calidez de su tacto había hecho nada para aliviar el peso que oprimiera su alma. Podrick Payne, su siempre leal escudero, permanecía en silencio a su lado. La silenciosa presencia del muchacho era un consuelo excepcional, una pequeña llama firme contra las sombras que se cernían sobre él. Podrick había visto a Tyrion en su punto más bajo. Había visto el dolor que había marcado duramente su rostro, había oído las maldiciones que había proferido contra un mundo injusto, contra su familia, contra los mismos dioses. Sin embargo, el muchacho nunca se había inmutado, nunca había vacilado, sin ofrecer trivialidades vacías, sino una lealtad serena y firme en la que Tyrion había llegado a confiar más de lo que quería admitir. Parece una fuerza insignificante para dejarla custodiando la capital, Lord Adam, comentó Tyrion con la voz ronca por el exceso de vino y la falta de sueño. Lord Adam Marbrand se giró para mirarlo, con una expresión tan sombría como el viento frío que cortaba el aire. Él también soportaba el peso de las noches en vela y las difíciles decisiones que había que tomar. 5000 hombres apenas bastan para defender desembarco del rey, mi señor Mano, dijo con tono serio. Habría preferido dejar el doble, pero son órdenes de Lord Tywin. Su mirada recorrió a los soldados que se preparaban para marchar, con un atisbo de duda en el rostro. Tyrion siguió su mirada, observando el mar de capas carmesí y acero pulido. Sus ojos desparejados se entrecerraron al considerar las implicaciones. Sabía exactamente lo que hacía su padre. Tywin Lannister, siempre pragmático, sacrificaba desembarco del rey para apaciguar a los dragones. No era una simple retirada táctica, sino una rendición calculada. Cediendo el control, no por debilidad, sino como una amarga concesión a un poder que ni siquiera él podía superar. Una ofrenda silenciosa, dejando a un lado su orgullo en favor de la supervivencia. Tywin estaba allanando el camino para el regreso de la casa Targaryen, no como un golpe sangriento, sino como un reconocimiento silencioso del innegable dominio de Valyria. Viserys. El nombre resonaba en la mente de Tyrion, un fantasma de pasado. El hermano menor de Rhaegar, desaparecido tras el saqueo de desembarco del rey. Tyrion sospechaba que el niño, dado por muerto por la mayoría, seguía vivo. Oculto, protegido, probablemente por manos valirias. Y ahora, con el regreso de los dragones, Viserys se alzaría como su rey títere. Un Targaryen sentado en el trono de hierro, pero gobernando bajo la larga sombra de Valyria. Una amarga sonrisa torció los labios de Tyrion. Un chivo expiatorio. Eso era. Abandonado para apaciguar a los dragones, para darle tiempo a su padre de negociar un acuerdo, para asegurar que los Lannister mantuvieran su control sobre las tierras del oeste, incluso si eso significaba doblegarse ante un rey Targaryen. La injusticia le quemaba las entrañas, un amargo resentimiento que ni el vino más fuerte podía quitar. El repiqueteo de cascos y el estruendo de las ruedas anunciaron la llegada de la comitiva real. Joffrey, encaramado a lomos de su semental blanco, un pavo real pavoneándose con una reluciente armadura dorada, parecía el rey arrogante que se imaginaba ser. A su lado, Cersei, majestuosa y fría, vestida de carmesí y oro, cabalgaba su palafrén con un aire de desdén que podría cuajar la leche. Sus ojos verdes, afilados como dagas, se clavaron en Tyrion. Los vio acercarse, con una sonrisa sardónica en los labios. Había pasado incontables horas en los últimos días intentando convencer a Joffrey de que se fuera, una tarea tan inútil como enseñarle a bailar a un oso borracho sin atacarte. El chico se había enfurecido, amenazado, pateado como un niño mimado, e incluso lo había atacado con su espada en una patética muestra de furia impotente. Sorprendentemente, fue el gran maestre Pycelle quien finalmente logró someter al pequeño tirano. Tyrion sospechaba que su padre, Lord Tywin, había enviado un mensaje al maestre, instruyéndole a asegurar la retirada de Joffrey. Pycelle había llevado al niño a los cráneos de dragón bajo la fortaleza roja y le había susurrado historias sobre la espantosa muerte de Rhaenyra Targaryen en la danza de los dragones. Destrozada y devorada por el dragón de su hermano. Imagínese, graznó Pycelle, con la voz áspera por la edad, pero impregnada de imágenes inquietantemente vívidas, cientos de dragones, su gracia. No solo uno.
Cientos, quizás incluso miles. Cada uno exhalando fuego más ardiente que el más feroz incendio forestal. El terror en los ojos de Joffrey había sido un espectáculo digno de contemplar, un destello de miedo que, por primera vez, quebró la fachada arrogante del niño rey. Al acercarse, Cersei desmontó, sin apartar la mirada de Tyrion. Avanzó hacia él, con cada paso como una calculada demostración de la autoridad Lannister. Pareces un prostituto que ha pasado la noche en una cuneta, hermano, dijo con la voz destilando desprecio. No es propio de la mano del rey. Tyrion sostuvo su mirada sin pestañear, dejando que aflorara un atisbo de su habitual sonrisa burlancia. Y tú, querida hermana, respondió con un tono de sarcasmo y diversión, te ves notablemente serena para ser una reina que abandona su capital. Cersei entrecerró los ojos. Un destello de ira brilló en sus profundidades esmeralda. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Siseó. Esto es solo temporal. Regresaremos. Y cuando lo hagamos, quienes se burlaron de nosotras pagarán las consecuencias. ¿Solo temporal? Rió Tyrion, con un sonido agudo y amargo. Por las 7, mi hermana es aún más insensata de lo que creía posible, pensó. Entonces miró a Joffrey, que estaba cerca, jugueteando con las riendas de su semental. Su anterior terror había sido reemplazado por un aburrimiento petulante. Y usted, su gracia, continuó Tyrion, dirigiendo su mirada sardónica a su sobrino, quizás debería dedicar menos tiempo a admirar su armadura y más a contemplar el hecho de que está a punto de convertirse en un rey sin reino. Joffrey entrecerró los ojos, un atisbo del miedo que había mostrado el día anterior resurgió. Tiró de las riendas, lanzando miradas furtivas al cielo, como si esperara que los dragones descendieran en cualquier momento. No se atreverían a tocarme, murmuró. Soy el rey. Me temerán. Pero su bravuconería era débil, un eco de confianza destrozada. Las miradas ansiosas que seguía lanzando al cielo delataban sus verdaderos sentimientos. Tyrion observó esto con atención. El niño está realmente asustado, pensó. Se le están notando las grietas. Se acercó más, con una sonrisa tan venenosa como pudo. ¿Está completamente seguro de eso, su gracia? ¿O aún siente el aliento de Rhaenyra quemándole el cuello? Al pronunciar Tyrion su nombre, el aire se volvió perceptiblemente más frío. Joffrey se sonrojó, con un destello de pánico en sus ojos. Juraría que casi podía oír el leve susurro de una risa femenina, cruel y escalofriante, transportada por el viento. Cersei dio un paso más, colocándose entre Tyrion y Joffrey, con un tono de advertencia en la voz. Basta, Tyrion, advirtió. Ya te has divertido. Padre ha dado sus órdenes. Partimos hacia Roca Casterly. Y tú, añadió con la mirada gélida, quédate aquí. Como mano. La mirada de Tyrion se endureció. Órdenes de mi padre, repitió con voz baja y firme. Las palabras le olieron a bilis. Miró a Cersei. Sus ojos reflejaban una amargura que ya nos molestaba en ocultar. Son unos necios. Los dos. Cegados por el orgullo, consumidos por una sed de poder que los llevará a la ruina. ¿Creen que a esos dragones les importan sus títulos? ¿Sus leones dorados? Negó con la cabeza, con una risa amarga escapándose de sus labios. Están jugando a otro juego. Un juego de fuego y sangre. Y ustedes si no son más que peones. Entonces, algo cambió en sus ojos desparejados, un destello de curiosidad reemplazó la amargura. Observó al séquito real, notando una ausencia notable. ¿Dónde está tu perro, sobrino? Preguntó Tyrion, mirando a Joffrey. Cualquiera pensaría que el perro estaría deseando escoltar a su amado rey en esta retirada estratégica. Joffrey no respondió, pero los labios de Cersei se curvaron en una mueca de desprecio, con los ojos llenos de desdén. Se ha ido, dijo con un gesto de desdén. Desapareció esta mañana. Probablemente anda buscando prostitutas o ahogando sus penas en alguna taberna. Hizo una pausa, con un atisbo de malicia en su rostro. Me alegro de que se vaya, digo. Un bruto como ese no tiene cabida para proteger a un rey. Lord Adam garantizará la seguridad de Joffrey. Tyrion entrecerró los ojos, mientras una sospecha se formaba en su mente. El perro, desaparecido sin decir palabra. Tras los dragones, parecía conveniente. Sintió una chispa de idea encenderse en su interior. Quizás Clegane, al igual que Meñique, había visto la señal de la muerte y había decidido desertar antes de que las llamas los consumieran a todos. O tal vez, una idea más intrigante, había huido no por miedo, sino por convicción.
Lord Adam, dijo Tyrion, dirigiendo su atención al señor, con una voz amable que contrastaba marcadamente con el sarcasmo que había esgrimido momentos antes. Asegúrate de que mi sobrino llegue sano y salvo a Roca Casterly. Sería una lástima que, digamos, sufriera un accidente en el camino. Quizás una rueda rota. ¿O un dragón valirio de mal humor que se extraviara por casualidad? Se volvió hacia Cersei, con la mirada penetrante. Adiós, hermana, dijo en voz baja y firme. Disfruten de su estancia en Roca Casterly. Quizás puedan entretenerse contando historias de su glorioso reinado. Aunque les aconsejo no mencionar dragones. Tiende a inquietar al joven rey, ¿verdad? Con una última reverencia burlona, Tyrion se dio la vuelta y se alejó. No miró atrás, pero sentía la mirada de Cersei ardiendo en su espalda. El sabor a ceniza y vino persistía en su boca, pero perseveró. Hizo una pausa y le hizo un gesto a Podrick. Ven, Pod, dijo, forzando un tono más ligero, regresemos al Queo Rojo. Tenemos una ciudad que preparar. Para un nuevo rey. Y sus dragones.